Solo imagínate que eres la persona más fuerte utilizando una espada, pero por culpa de eso pierdes el interés en todo, hasta de lo que hace tu familia. Pero tu hermana es muy diferente a ti y se independiza y busca un trabajo además de eso, el cual termina renunciando ya que la querían explotar sexualmente. El problema es que la desviven por eso, ya que si no trabaja con mafiosos, entonces no trabajará en ningún lado. Y no contentos con eso, cuando te enteras de quiénes fueron los que desvivieron a tu hermana, también desviven a tu madre para que no investigues creyendo que eres un chico normal. Pero lástima por ellos, porque cometieron un gran error al meterse contigo, el ser más fuerte con un sable en mano. Y por eso no dejarás a nadie vivo, ni siquiera a las moscas de sus cadáveres. Pero antes de comenzar con la historia, un mensaje del sponsor. Sí, gente, hoy se come carne. Mis sangres, en esta vida solamente me arrepiento de dos cosas. La primera es de no ser bueno jugando a nada y la segunda es de no haber comprado Bitcoin en el 2010. A ver, estaba muy ocupado jugando Tibia y viendo anime. Ustedes ya saben, si no, no traería este contenido. Pero gracias a esta plataforma todo cambia. Les presento a Pocket Broker, una plataforma de trading muy sencilla de usar. Incluso el registrarse es sencillo. Solamente tienes que poner tu mail y tu contraseña y claramente mi código para que te den un bono extra en tu primer depósito. O incluso puedes registrarte con tu cuenta de Google con simplemente un clic. Y una vez hayas ingresado a Pocket Broker y comiences a operar, no te asustes al ver todas estas gráficas, que no es nada raro la verdad. Estas gráficas indican que las monedas o las acciones están aumentando su precio o bajando en tiempo real. Y para ganar dinerito con esto, solamente tenemos que indicar un lapso de tiempo de que si la criptomoneda o la acción aumentará o bajará su valor, como se muestra en esta parte. Pero de la misma forma que se ganó dinero, también se puede perder, por lo que solamente tienes que hacer esto si te sobra el dinero y claramente si eres mayor de edad o si sabes demasiado del tema. Claramente yo no te voy a decir que no lo hagas. Y lo mejor de todo es que cuando llegue el momento de retirar sus ganancias, Pocket Broker te ofrece muchas opciones seguras de retiro, ya sea transacciones bancarias, billeteras electrónicas o incluso criptomonedas. Puedes acceder a tus fondos de manera rápido y fácil, sin intermediarios ni cosas raras que te hacen por ahí otras plataformas. Te lo digo yo que he estado en trading bastante tiempo, lo cual esto es un gran beneficio obviamente, pero lo mejor de todo es que se llevan el 0% de comisión por retiros. No te chupan nada de dinero. Tú si ganas 100 dolaritos te llevas tus 100 dolaritos, no te ganan nada, o sea, no se te quedan con nada de comisión y eso es la mejor parte. Por eso yo te recomiendo utilizar Pocket Broker para hacer trading y claramente utilizar mi código promocional que debe estar por ahí en la pantalla en alguna parte. Y bueno, seguimos con el video. En Corea se celebraba un campeonato nacional de Kendo. Y aquí había una persona imparable. Esta persona ha ganado todos los rounds en menos de 20 segundos. Se han visto muchos peleadores, pero esta es la primera vez que ve a uno con este calibre. Ciertamente esta persona ha alcanzado el máximo nivel que puede existir en el Kendo. ¿Podrá ser posible que aparezca otro peleador con este nivel? No, con este nivel nunca aparecería ningún ser humano. Sería difícil encontrar uno en Corea, incluso en todo el mundo, ya que aquí se nos presenta nuestro protagonista, la persona más fuerte en el Kendo y utilizando una espada. 3 años después han pasado y un día lluvioso cubierto con un cielo rojo como si fuera sangre, en un club llamado Zeus. Aquí nos encontramos con nuestro protagonista vestido de traje y con una katana en su mano. Las luces ya hacían rotas en este escaparate y cientos de tipos están tirados en el piso totalmente descuartizados y muertos por nuestro protagonista. Nuestro prota con una sed de sangre se acerca a los tipos que quedan aún vivos. Estos preguntan qué mierda le pasa a este tonto y uno de estos le dice a su compañero que los 3 vayan a por él, así pueden tener una oportunidad. Mientras vemos que estos también tienen armas en sus manos, un palo con clavos, otro con un bate de metal. Incluso había uno que tenía una motosierra. Y nuestro protagonista lo único que tenía era su katana, llena de sangre. El protagonista ya estaba preparado para asesinar a estos tipos, por lo que estos tipos se lanzan contra nuestro protagonista. Y luego de una mirada fría de nuestro prota, estos tipos simplemente cuentan para atacarlo al mismo tiempo. Y luego de esto, todos estos quedaron hechos pedazos. Nuestro protagonista ya se hallaba en una lluvia de sangre debido a esta masacre. Pero alguien lo interrumpe y se acerca lentamente mientras aplaude y se para frente a nuestro protagonista. Este tipo le dice que está muy impresionado.
Le pregunta que si acaso cortó a todas sus personas con simplemente un pedazo de metal. Nuestro protagonista simplemente lo observa y no dice una sola palabra. Este tipo le vuelve a decir que en lugar de eso, ¿por qué no trabaja para él? Pero nuestro protagonista ahora sí le dice las palabras que tiene que decirle. Le dice que él fue quien mató a su hermana y provocó la muerte de su propia madre. Así que por ese motivo uno de ellos dos debe de morir ahora mismo. El prota apunta con su espada ensangrentada a este tipo diciéndole que ahora y en este momento uno de ellos morirá. Esta es la historia de nuestro campeón, nuestro prota, y aquí se nos cuenta que todo esto comenzó hace unos años. Hace 2 años antes, era un día lluvioso. El protagonista le estaba dando las buenas noches a su madre mientras su madre miraba las noticias. Aquí se decía que las mujeres en Seúl estaban siendo acosadas por las noches. Incluso habían ladrones que se metían adentro de sus casas. También se contaban que habían mujeres en Seúl que estaban desapareciendo. Pero el protagonista lo único que hace es apagar la televisión y seguir con sus planes. El prota está guardando todos sus trofeos de los campeonatos que ha ganado y en eso le llega una llamada. Este protagonista responde y le están diciendo que ¿qué está haciendo? Que si acaso también lo va a dejar. Y el protagonista le dice que sí, maestro. Vemos que el prota está hablando con su maestro de Kendo y el maestro le sigue diciendo que simplemente llame al instructor, que si acaso no es su profesor de la escuela. Y además que es un desperdicio que el protagonista deje el Kendo dado que es la persona más fuerte que se ha conocido en el mundo. El protagonista le dice que la única forma de ganarse la vida con el Kendo es teniendo un dojo y además le dice que debe conseguir un trabajo para ganar un poco de dinero. Simplemente que vaya a trabajar con él, dice el instructor. Pero el protagonista no quiere, le dice que muchas gracias por sus palabras, pero que él mismo se encargará de su propia vida, ya que le dará la tienda de su madre para quedarse con ella en lugar de irse por ahí, así también los podrá cuidar. Estos siguen hablando y dicen que el restaurante de sopa no le dará mucho dinero, pero el protagonista aún así dice que se quedará con él y se quedará con su familia. Mientras vemos cómo este empieza a eliminar todas las fotos de sus campeonatos de Kendo. Y al revisar la foto que estaba viendo, encuentra una de su hermana y su madre. Todas las fotos que tiene el protagonista son al lado de su hermana. Y en ese momento, cuando está viendo las últimas fotos, el protagonista con su mirada seria nota que su madre está envejeciendo y su hermana ya es mayor. También empieza a recordar viejos momentos de cuando su hermana estaba por iniciar la universidad, sacándose una selfie. El protagonista se ve que es antipático de toda la vida, mientras su madre y su hermana sonríen. Su hermano simplemente hace como que si no las conoce. Su hermana le está diciendo que siempre tiene esa cara. Y sí, ya lo vimos destrozando a cientos de personas con esa misma cara. La hermana del protagonista le pregunta que cuándo lo verá sonreír. Y además que por esa razón es que no tiene novia. Ahora la madre le pregunta a su hija que si acaso estará bien viviendo en Seúl sola. Y su hija le responde que sí, que Seúl es seguro, que no se tiene que preocupar. Por otro lado, el prota le dice a su hermana que si algo le sucede, simplemente dibuje un infinito. En lo que su hermana le pregunta por qué un infinito. Y su hermano le sigue diciendo que bastaría con que dibujara un 8 simplemente. Y aquí recordamos otra historia en el pasado. Su hermano ya hacía todo golpeado, mientras le pregunta a su hermana que si acaso se encuentra bien. La hermana del prota le dice que por qué no corrió, y su hermano le dice que porque él se preocupa infinitamente por ella, mientras al fin le da una mirada sonriente. Volvemos a este presente, y el protagonista le sigue diciendo que con un 8 de costado también bastaría. En lo que su hermana le responde que qué podría pasarle viviendo sola en Seúl, que su familia es realmente única además. Y en este momento vemos que llega una amiga de la hermana del prota y esta lo llama, la cual nos enteramos que la hermana del protagonista se llama Si-Jeon. Ahora vemos que Si-Jeon le pide a su amiga para sacarse unas fotos en familia todos juntos, y esta es la foto que estaba viendo el protagonista, la madre del prota, su hermana, la amiga de Si-Jeon y el protagonista. El protagonista también guarda esa foto en su caja, pero al voltear le llega otra llamada y sin nada, sin siquiera tocar un trofeo que su hermana le estaba entregando en una de sus fotos, este se cae y se rompe, mostrando un mal presagio. El protagonista simplemente observa sin esperarse lo que podría haber pasado. El prota lee el celular y su mirada cambia drásticamente. Ahora cambiamos de escena. Se dicen en las noticias que hay una serie de robos a mujeres que viven solas. Las víctimas estarán interesadas si alguien muere así, también preguntan en las noticias. Aquí vemos como el protagonista al llamar a su hermana sale un mensaje que Si-Jeon le manda: lo siento, no puedo responder. El protagonista sabe que algo sucede, por lo que procede a llamar a su hermana una y otra vez, en lo que la llamada no es posible en el contacto ahora mismo, ya que la persona al otro lado del teléfono no responde. El protagonista ya entiende qué pudo haber pasado, por lo que llama a la policía. Por otro lado, en este día lluvioso nos encontramos en un edificio. Dentro del edificio estaba sonando un celular.
Y aquí vemos a una persona dentro de un apartamento. Este no era nada más que un pervertido que acabó de entrar a la casa de la hermana del protagonista, ya que dice que esto no era gran cosa. Y se ve que no es un tipo sino que son varios. Vemos que uno de estos agarró el diario de la hermana del protagonista diciendo: ¿pero qué es esto? ¿Por qué dibuja tantas cosas iguales? Y otro pregunta que si acaso esta chica tenía una enfermedad mental. Pero esto está bien, solamente tiene que tomar lo necesario e irse, que sigue recibiendo llamadas de una persona, que alguien podría venir si no llega a responder. Vemos que la persona que está llamando es su hermano, y luego de que estos se van tiran el diario de la hermana del protagonista, cerrando la puerta y trancándola. Y aquí vemos que hay alguien colgado desde el techo, mientras vemos despacio el diario de su hermana. Aquí vemos que su hermana ya se encontraba colgada y asesinada en su propio apartamento, mientras en su diario estaba lleno de infinitos pidiendo ayuda a su hermano. Esta historia es demasiado fuerte, mi gente, así que siéntense porque este apenas fue el primer capítulo y nos quedan 14 más. Es el funeral de Sillon y vemos que hay gente brindando sus respetos por ella ante su hermano. Aquí vemos que llega la mejor amiga de Sillon y esto lo nota su hermano. Su hermano la observa con su cara de siempre sin mostrar ninguna expresión, pero con su mirada totalmente muerta. El prota se acerca hacia la amiga de Sillon y le pregunta que si acaso quiere tomar un tazón de té. En lo que esta le responde que no es necesario, que ella siempre se sintió horrible al enterarse de esta situación, en lo que su hermana le responde que está bien. La amiga de Sillon le pregunta por su madre, pero el protagonista le responde que ella está acostada, que no tiene energía dado la noticia de su hermana. Luego de esto, la amiga de Sillon se acerca para brindar sus homenajes ante la familia, en lo que el protagonista le dice que está bien. Ya enfrente, la amiga de Sillon nota unas flores y le pregunta al hermano de qué son y por qué están aquí, pero su mirada es totalmente extraña, ya que está totalmente asustada al ver las flores, y esto lo nota el protagonista. La amiga de Sillon le pregunta al prota que si acaso pueden salir a hablar un rato, en lo que el protagonista accede. Ya fuera a esto se encuentran tomando un café. Y antes de decir lo siguiente, tengo unos teros que me están molestando afuera porque estoy grabando en la mañana. El protagonista le pregunta a la amiga de Sillon que de qué quería hablar, y esta, totalmente asustada y nerviosa, se muerde el dedo y las uñas. Y cuando el protagonista se acerca, esta lo observa y el prota tiene su mirada totalmente muerta. Esta le pregunta que si realmente no está triste para nada por la muerte de su hermana. Sillon le dijo que era como un psicópata sin emociones, y parece que esto resultó ser cierto. En lo que el protagonista no dice nada, ni una palabra, y este recuerda el último conflicto que habían tenido, cuando él le había dicho a su hermana que dibuje un infinito si está en problemas. Sillon le dice a su hermano que por qué no se va, el por qué vino, mientras él está totalmente golpeado y Sillon está llorando por él. Y el hermano le dice que porque le importa infinitamente. Gente, me está haciendo llorar esto y ya lo leí 5000 veces, Sillon simplemente llora ante las palabras de su hermano, en lo que ella dice que pensó que era un psicópata. Y luego de esto su hermano le da una sonrisa y le da un poco de afecto, dándole a entender que si ella está en peligro, él la protegerá siempre y que no le pasará nada mientras él esté vivo. Por otro lado, volvemos al presente en el funeral de Sillon, porque si digo Sillon parece que es un sillón. El prota le vuelve a preguntar de que quería hablar con él, y esta le grita que su hermana acaba de morir, que cómo puede estar tan tranquilo, pero el protagonista le responde que no puede tomarse mucho tiempo libre porque está de luto, en lo que esta se intenta quedar callada, pero está totalmente enojada por dentro. El protagonista sigue hablando y le dice que si no tiene nada que decir, entonces él se retirará. Esta tipa se levanta furiosa y se retira, dejando la taza del café arriba de la mesa. El protagonista vuelve a entrar al velatorio, y al voltear su mirada, ve que han enviado unas flores, y las personas que la han enviado es del trabajo de su hermana. 3 días después, el protagonista se encontraba en el apartamento de su hermana. Este estaba leyendo unas notas. 1.000.000 de wons es lo que tenía ahorrado su hermana por el trabajo que tenía. El Club Flash Representative, el que envió las flores anteriormente. Vemos cómo su hermano está enfrente a la cantidad de maquillaje que tenía esta. Y es un montón, se parece a la cantidad de maquillaje que tiene mi mujer. Además, también ve la ropa que tenía su hermana y ve que esto es ropa demasiado provocativa. El protagonista está empacando todo para llevárselo a su casa, ya que tiene que retirarse de ese apartamento. Sin embargo, nota algo, y lo que nota no es nada más que el diario de su hermana. Y al acercarse, este empieza a leerlo. Ve unas fotos con sus amigas en el Club Flash. Su hermano sigue leyendo, y al dar vuelta un par de páginas, la cara del protagonista cambia drásticamente, totalmente furioso, enojado y con miles de expresiones que ni él puede expresar. Al notar que los símbolos que dibujó fueron los de pedir ayuda, símbolos que le había dicho a su hermano que dibujara si en algún momento se sentía en peligro o amenazada, símbolos que tenía que dibujar si quería que su hermano lo protegiera. Por ese motivo, el protagonista se va hacia la universidad de su hermana, y ya hacía sentado ahí esperando a alguien,
Todos preguntan quién es este tipo, que es la primera vez viéndolo aquí en la universidad, y este simplemente estaba esperando a la amiga de Sijeon. Esta se acerca y le pregunta qué está haciendo aquí, en lo que el prota le pregunta qué es esto y dónde se tomaron esa foto. Ella, asustada, le dice que la tomaron cuando estaban en el club, y el prota le dice que no, que eso no es en el club. Esta no sabe qué decir dado que la pescaron y cambia su mirada dando la vuelta. Y aquí esta empieza a recordar que se iban a Mother Bar Flash. Estas se encontraban en el ascensor hablando. Ambas estaban viendo sus mensajes. Estas están hablando que le dan escalofrío cómo tiene que escribir a los clientes para poder atraerlos aquí. Sijeon le dice a su amiga que le da escalofríos cómo escribe y la otra le responde que entonces no mire, que por qué está chusmeando sus mensajes, que lo tome con calma, que después de todo es simplemente copiar y pegar, ya que es su trabajo. Vemos como en un lugar hay muchas chicas cambiando su vestimenta, y bueno, su vestimenta digamos que no es la más adecuada para un trabajo, ¿cómo podríamos decirlo? Normal. Sijeon dice que hoy se encuentra guapísima y es verdad, lástima que ella está muerta, pero bueno, está guapísima. Su amiga le dice, pero ella también está guapa todos los días. Y ambas irán a tomar una foto juntas. Y este es el momento en el que se toman la foto. Pero aquí nos damos cuenta que al protagonista le llamó la atención no la foto, sino la forma en la que estaban vestidas. La amiga Sijeon le dice a Prota que ellas trabajaban en un bar. En lo que el protagonista le pregunta a un bar, ¿qué clase de lugar es ese? ¿Si acaso sirven cócteles? Y esta le dice que sí, pero el dueño del bar es alguien que se sienta a su lado y le hace pequeñas charlas. También es el que envió las flores al funeral de su hermana, pero esta lo está diciendo mientras agarra la cabeza asustada. El prota observa y analiza completamente a la amiga de Sijeon. Le dice que si acaso esa es la sucursal Flash. Y hasta al voltear la mirada hacia el protagonista le dice que no es un lugar extraño. Los clientes solamente se sientan a sus lados y le hablan. No está permitido tocar. Y los clientes extraños son expulsados y hacen cosas extrañas. Es solo un trabajo de medio tiempo que hace para pagar su matrícula. El protagonista entiende y le pregunta que si acaso eso es todo. Que si acaso no está ocultando nada de Sijeon, ¿verdad? En lo que esta nerviosa se sigue mordiendo los dedos. Y al voltear la mirada por la ventana, le dice que sí, pero corta su charla dado que ha visto a alguien por la ventana. Y esta se asusta demasiado, en lo que luego de poner esta mirada, le dice que no está escondiendo nada de Sijeon. El protagonista entendió al analizarla completamente. Y esta le dice que eso es todo, que tiene clases y que se tiene que ir ahora mismo. El prota entiende y al mismo momento está totalmente confundido, enojado, furioso y triste, por lo que recuerda cómo se hirió esa mano. Al enterarse de que no pudo salvar a su hermana luego de pedir tantas veces ayuda, golpea la pared destruyéndola completamente. El protagonista está totalmente furioso, enojado y no entiende cómo su hermana no lo llamó en ese momento, que simplemente pidió ayuda dentro de su mente, escribiendo el símbolo infinito en una hoja. Ella tuvo que haberlo llamado para que él se encargara de todo. El protagonista yacía con los nudillos totalmente destrozados. Y aquí volvemos a la realidad. El protagonista se da cuenta que esto no es un suicidio, sino que esto es un asesinato. Estamos en un departamento de policía. El protagonista yacía aquí sentado con alguien. Este le estaba pidiendo los datos. Este policía que, con solamente mirarlo, no damos cuenta que es un corrupto. Parece policía de LATAM. Este policía le está diciendo que entonces el prota está diciendo que su hermana pudo haber sido asesinada y que si acaso no tiene alguna prueba. El prota le está diciendo que su hermana y él acordaron alertarlos entre ellos que si alguna vez están en peligro tenían que dibujar una señal de infinito, y su hermana lo dibujó cientos de miles de veces en un cuaderno. En lo que el policía le responde que por qué le envía eso, que si acaso no le pudo haber enviado un mensaje. El prota le sigue diciendo que hicieron ese acuerdo en la escuela secundaria, que solamente bastaría con escribir el número 8 también. El policía le responde que si lo alertó a él en vez de alertar a la policía, ¿por qué lo hizo? Se ve que el policía no quiere colaborar con nada, hijo de su tía, lo vamos a asesinar a él también. El prota habla tranquilamente diciéndole que no se atrevió a decirle nada, dado que trabajaba en un bar, así que parece que lo escribió en un cuaderno. Ahora, al policía le llama la atención al decir ese bar, y por eso se intenta sacar algo del bolsillo diciéndole que ¿acaso no dijo que se llevó a cabo un funeral? Que debe de haber sido cremada, ¿verdad? Se necesitaría una autopsia para saber si fue asesinato o suicidio, pero cuando le llegó el informe inicial de la muerte, lo declaró como suicidio y se opuso a la autopsia. El protagonista le responde que fue su madre la que se opuso, en lo que el policía le sigue diciendo que de todos modos, una vez que alguien fue cremado no hay forma de volver atrás, no pueden comenzar una investigación sin ninguna pista. El prota responde que sospecha que el trabajo de su hermana, el bar, podría estar involucrado, que si acaso podría por lo menos entrevistar a las personas relacionadas con el bar,
Pero aquí nos damos cuenta que el policía se encuentra furioso por esto. Y nos damos cuenta que él sabe algo. Él, mejor dicho, sabe todo. El prota lo nota y observa. El policía le sigue diciendo al protagonista que esto no funcionará. Que aunque tenga una coartada sólida, suele ser el más sospechoso en este tipo de situaciones. Culpando totalmente al protagonista. Que cómo puede alguien ser tan insensible ante la muerte de un familiar. El protagonista, sin mostrar ninguna expresión, no dice nada. En lo que el policía le dice que mejor traiga algo concreto para poder realizar al menos una investigación, de lo contrario no pueden comenzar a hacer nada, y que si lo entendió. El prota se levanta y le dice entendido y se retira, en lo que el policía observa mientras juega al solitario en la computadora. Como policía de LATAM no hace su trabajo. Mientras está diciendo que parece increíble que cualquiera puede ser un detective en estos días. Pero cuando el protagonista se retira, nota algo y se va totalmente triste al no poder hacer nada por su hermana. Y ahora sí, por la noche el protagonista está por las calles buscando una dirección. Vemos que este es el lugar. Aquí ya ha llegado el protagonista, Modern Bar Flash. Es donde su hermana trabajaba anteriormente. El protagonista accede y al bajar por unas escaleras se pregunta que si acaso este es el lugar. El protagonista sigue adentrándose a ese bar y alguien lo recibe en la entrada, preguntándole que si acaso viene solo. Este no era nadie más que el portero, diciéndole que si busca a alguien en particular. El prota le dice que es su primera vez aquí. Y este tipo le dice que entonces déjele mostrarle el camino y le presenta al encargado del lugar, o sea, al principal sospechoso para el protagonista. Este está haciendo una llamada mientras el protagonista accede al bar. Y mientras este tipo a las espaldas del protagonista habla, se ve que está hablando con su jefe, diciéndole que si acaso quiere algo nuevo, jefe. Pero este ve que le dijo que sí, todo bien, que no haga nada. En lo que el protagonista nota esas palabras y voltea a verlo y a escucharlo. El protagonista ha analizado todo el lugar y dice que este es el sótano 1. Está a unos 20 pasos abajo desde las escaleras, 5 metros desde la entrada hasta el mostrador. En el mostrador se encuentra el dueño. Y vemos que ahora al protagonista lo hacen entrar a una sala, ya que es su primera vez. Aquí le llamarán unas pobrecitas mujercitas. Y el protagonista ve que mientras espera le llega una mujer. Esta le dice que es un hermano muy guapo y lo saluda, que si acaso estaba aquí antes. Pero el protagonista le responde que es su primera vez. Estos siguen hablando, pero el protagonista le dice que si acaso conoce a alguien llamado Sillon, mientras muestra esta mirada totalmente fría. Pero la chica se hace la boba y le dice que Sillon es Arumi, que ella ya no trabaja aquí. Pero bueno, ella no está segura, que ya renunció hace un tiempo. Y esto llama la atención del prota. Cuando sonreía, sus ojos estaban tensos y la comesura de su boca eran forzadas. Ella sabe algo. El protagonista analiza cada gesto, cada movimiento, cada mirada, cada viento que pasa por su rostro para averiguar la verdad de este lugar. El protagonista le dice que entonces tomará eso, pidiendo un poco de alcohol, y ella le dice que sí, que lo enviará enseguida. Y esta se acerca rápidamente hacia el dueño del lugar, diciéndole que el prota está buscando a Arumi, o sea, Sillon. Esto llama la atención del encargado del lugar. Y aquí nos damos cuenta que sí, estos malditos fueron los que se encargaron de la hermana del protagonista. Mientras este tipo sonríe, le pregunta ¿qué es esto? Que le preguntaron en un principio que si estaba buscando a alguien en particular, pero el protagonista le dijo que era su primera vez. Entonces le mostraron el camino, pero en realidad sí estaba buscando información. Vemos que este tipo estaba hablando con su jefe y le informó que había llegado el hermano de Sillon. El jefe le dice que le habían dicho que no iniciarían una investigación, pero parece que está tomando asuntos por sus propias manos. De cualquier manera, ese tipo le está sacando de quicio, así que es mejor lidiar con él cuanto antes. Y vemos las palabras que había dicho anteriormente este encargado, diciendo que si acaso quería algo nuevo, pero para encargarse del protagonista. Y este jefe no era el jefe, sino que era el detective Lim, el policía que el prota fue a ver. Vemos que el detective Lim, o sea el policía, está totalmente metido con estos bastardos. Luego de esto vemos que este encargado del local le dice a su chica que mejor se encarguen del protagonista, pero de forma sencilla, que simplemente le diga a las mujeres que hablen de él y que no hablen de Sillon, que simplemente digan que no saben nada de ella y que lo dejen en paz. Además, la chica le dice que desde lo que le pasó a Sillon, la amiga ya no viene más a trabajar. Pero este tipo le dice que está bien, que probablemente está tratando de descubrir algo, así que actúe como si no supiera nada. Entendido. El protagonista sigue preguntándole a todas las chicas que si acaso conocen a su hermana, Sillon, pero todas las chicas le dicen que no. Unas se quejan porque solamente pregunta por otra chica mientras ellas están en presente. Todas evaden las palabras del protagonista. Y el prota, luego de beberse unos cuantos whisky, realmente se pregunta que si nadie sabe nada mientras está totalmente borracho. Parece que todo terminó aquí, todas sus bebidas se han acabado. El protagonista le dice que sí, que ya se retira y luego paga la cuenta. La chica corre nuevamente con el encargado y le dice que parece que no encontró nada. Y luego de cobrarle lo que tenían que cobrarle, que no sean como LATAM que le cobran más, hijos de su tía,
El encargado le dice que parece que no, así que ahora lo dejarán tranquilo, que ya son la 1:30 de la mañana. Y este le dice que está bien, mientras saca su celular y hace una llamada con su cara totalmente desquiciado, diciendo que será mejor ponerlo en su lugar, dado que no pueden dejarlo escaparse así nomás. Luego que el protagonista se retira, este está totalmente borracho y al ponerse contra un poste, dado que no puede caminar tranquilamente, nota algo. Este nota unos carteles y los recoge, dado que se percata que alguien los está siguiendo. Estos 3 tipos están siguiendo al protagonista, son los 3 tipos que mandó el encargado del local. El prota lo nota y ahora camina con compostura, dado que puede recibir cualquier ataque en cualquier momento, pero estos tipos aún no hacen nada, simplemente lo siguen. El protagonista ya sabe y al voltear se da cuenta que hay otro poste y muchos carteles en el piso, en lo cual el protagonista aprovecha para hacer que vomita y recoger unos cuantos carteles, en lo que estos 3 tipos se acercan hacia el protagonista y uno le agarra del hombro cuando el prota agarra todos los carteles que se encontraba allí y se arregla la capucha. Este tipo gigante agarra al protagonista por detrás y el prota le pregunta que quién es. Este loco le dice que se vaya por allá, por ese camino, señalándole un callejón sin salida, y los otros voltean a ver si nadie los ha visto. El protagonista sumiso les hace caso y se va con ellos, en lo que más allá adentro estos tipos golpean al prota. El prota simplemente no hace nada en este momento mientras estos están parados frente de él. Estos preguntan que lo perdió todo en el club, que mejor les dé un regalo. El protagonista no responde y empieza a analizar toda la situación, el lugar y a sus enemigos. Se da cuenta que son 3, el callejón tiene unos 1.5 metros de ancho. Además, los 3 son de compostura alta. Es difícil enfrentarse a los 3 a la vez. Pero estos tipos siguen hablando y le dicen que por qué no hablan, que si acaso está demasiado borracho. El protagonista se pregunta que si acaso esto es un robo normal y simple, o hay otro motivo escondido detrás de esto. Este tipo grandote intenta atacar al protagonista diciéndole que este tipo es un idiota, y el protagonista le dice que no tiene dinero. Y otro tipo dice que un tipo sin dinero andando por estas calles, eso son mentiras, dado que esto es un lugar turístico, simplemente para gastar dinero. Y otro le dice que mejor tienen que romperle las piernas para que no puedan andar más por aquí. El protagonista se da cuenta que romperle las piernas simplemente por un robo, esto tiene que ver por otra cosa. Quizás que esto es por las preguntas que hizo en el bar sobre su hermana. Y otro se le acerca diciéndole que si de alguna manera logra salir con vida le costará 10 wons por golpe. Mientras lo insulta, el protagonista se agarra la capucha y saca los carteles amarrados que había agarrado del suelo. Este hace una postura como si tuviera un cuchillo. Y estos tipos le preguntan que si acaso va a luchar con eso, que eso no es un cuchillo, es simplemente unos papeles arrollados, mientras se ríen de él, que esto está totalmente borracho y que cuántos dedos ve ahí burlándose del protagonista. Pero el prota está totalmente enojado, cabreado y con miles de sentimientos que quiere sacarlos ahora mismo, por lo que dice que se lo advierte que retrocedan. Pero el gordito se acerca al protagonista y le dice que eso es una advertencia, que son tonterías, que él le advertirá de verdad lo que tiene que hacer. Y luego de decir eso, otro da las órdenes de atacar al protagonista y de romperle las piernas, pero el prota simplemente los observa mientras está con su postura medio remangado. El prota ya está preparado para matar. Volvemos con el tipo encargado del bar y se da cuenta que estos tipos ya debieron de haber encargado del protagonista. Se pregunta que si ya estará todo resuelto, por lo que se levanta e irá a ver las cámaras un poco. Entra a la habitación de las cámaras y ya sentado empieza a observar la pelea que puede tener el protagonista, ya que todos se encuentran en ese lugar. Este tipo se pregunta que por qué todavía no han terminado, por qué tardan tanto, mientras dice que le había dicho que le rompieron una pierna, ¿qué tanto demoran para hacer eso? Pero al abrir los ojos bien se da cuenta que el protagonista porta algo que parece ser un cuchillo, que si acaso está sosteniendo un cuchillo, pero todos sabemos que no, que esto no es un cuchillo, aunque sí lo parece. En la mano del protagonista cualquier palo puede ser un arma. En su mano el protagonista yacía con unos carteles enrollados, utilizándolo como cuchillo, diciéndole que se lo advierte claramente, totalmente enojado. Pero el gordito se lanza a atacar al protagonista y el prota con simplemente una mirada lo ataca con el periódico en el cuello, dándole un par de golpes en la cabeza, mandándolo a volar y luego haciéndole un corte en toda la frente, dejándolo totalmente fuera de pelea al tipo. El otro se lanza insultando al protagonista, pero el prota esquiva, dejando una imagen de su cuerpo. Y luego que yacía detrás de este tipo, intenta atacar al que ya estaba atrás, que era el más grande de todos. El prota le ataca la cabeza con su diario y se la corta. El prota sigue atacando, pero este ya estaba de rodillas con solamente un golpe. El otro tipo que quedaba de pie se pregunta ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo este maldito tipo? ¿Que por qué lo hace? ¿Que lo hará a pedazos? Y este tipo sigue preguntando ¿qué hay dentro de ese pedazo de papel? Pero el prota le dice que es solo un papel. Sin embargo, en sus manos es un arma. El tipo ahora dice que son tonterías, que él empezó esta pelea. Entonces él ahora sacará su arma, sacando un cuchillo tramontina de su chaqueta.
y diciendo que aunque lo deje lisiado es su propio error por meterse con ellos. Pero el protagonista ni se inmuta, ni siquiera se asusta al ver un cuchillo, y él, luego de dar un par de pasos, le golpea con su diario en el brazo, haciendo que este tenga que soltar el cuchillo. El protagonista simplemente lo observa y este tipo está totalmente cagado porque el protagonista no es un ser humano común. Este tipo es un monstruo totalmente, ya que ahora sí puede ver una imagen clara del prota. Este parece que tiene una espada de bambú en sus manos y no simplemente un diario enrollado. Este está totalmente asustado y le dice que esto no le parece bien y que se rinde, pero el protagonista, con su cara totalmente enojado, cabreado y totalmente furioso, ahora prepara otra técnica para dejar fuera de pelea a este tipo, haciéndole un corte en toda la cabeza. Esto estaba siendo observado por la cámara de seguridad por el encargado del local. Este está totalmente sorprendido por lo que está viendo. El protagonista es un monstruo. Luego de eso el prota suelta su arma improvisada y al irse nos damos cuenta que hizo pedazos a esos tipos con simplemente un pedazo de cartón. Sigue siendo un día lluvioso y el protagonista se retira. El tipo encargado del lugar simplemente sigue viendo las cámaras de seguridad preguntándose qué le pasa a este tipo, en lo que luego se levanta su silla y se retira y hace una llamada diciendo que dónde vive este cabrón, que lo averigüen ahora mismo. Ahora mismo. Por otro lado, llegamos a ver al protagonista nuevamente, que se encuentra en el apartamento de Sion. Este está analizando la situación, que Sua sabe algo. En ese momento ella se levantó y se retiró, por lo que vemos que el protagonista sigue enojado y cabreado mientras le sangra su puño. Este sigue recordando la charla que tuvo con ella, en lo que luego de sentarse en su lugar, se da cuenta que ella había volteado la mirada hacia ver hacia afuera y se asustó demasiado. Sua había visto a alguien fuera de la ventana, por lo que el protagonista, luego de analizar todo esto, se da cuenta que hay alguien detrás del asesinato de su hermana. Entonces, alguien sigue vigilándola a ella. Esos tipos tampoco pueden ser una coincidencia, ya que fueron a por él luego de salir de ese bar. Debería de haber atrapado a uno de ellos y llevarlo a la comisaría. Y ahora se percata. Claramente parece que Sua debe de saber algo. Por otro lado, ya es un nuevo día y vemos que está el encargado del local todo durmiendo y le llega una llamada. Y claramente este pelotudo tiene iPhone, pero bueno. Este se despierta y contesta la llamada y le dicen que han averiguado algo sobre el hermano mayor de Sion. Este tipo le pide que hablen ahora mismo y le dicen que su nombre es Shio. Y mientras organiza las cosas de su hermana, él se está quedando actualmente en el apartamento de ella, donde ella estaba viviendo. Su madre está en el hospital de Gangwon y Shio se está quedando en Seúl. El tipo le dice que supone que su madre se derrumbó después de escuchar la noticia de su hijo. Y este tipo le dice que olvide eso, que dónde era que vivía Sijeon. Por lo que el tipo del otro lado del teléfono le dice que sí, que estaba organizando las cosas de ella y que planeaba organizarlas e irse, pero ha decidido quedarse y que es un tipo un poco loco y único. Además, él es campeón de Kendo y le siguen hablando que el Kendo en Corea parece ser un deporte simplemente recreativo, sin poco aplicación práctica. Pero aún así sigue siendo un campeón. El jefe se da cuenta que entonces eso fue Kendo. Y el otro le pregunta qué deberían de hacer, que si acaso deberían de enterrarlo también. Pero el jefe le dice que no, que el detective Lim le dijo que se mantengan un poco tranquilos y alejados por el momento, que simplemente deben de esperar. Y luego de eso cuelga la llamada. Y se da cuenta que entonces es campeón de Kendo. Y empieza a buscar el nombre del protagonista en Google a ver si encuentra algo, pero se da cuenta que el Kendo no es muy popular en su país, por lo que solamente hay unos pocos artículos cortos sobre él al respecto. Pero no encontró nada sobre el protagonista, así que deberían de dejarlo por ahora, y que es simplemente un chico problemático. Así que no sabe si dejarlo tranquilo. Y se pregunta que cómo podría resolver esto discretamente mientras ve su reflejo contra la ventana. Ahora volvemos con el protagonista y vemos que este se encuentra entrenando y actualmente este tipo está totalmente mamado. El prota tiene más músculo que otros tipos que hemos resumido. El prota sigue analizando la situación y sigue recordando los viejos momentos con su hermana. Ese momento cuando él la rescató de los problemas. Ese momento cuando su hermana lloraba y él estaba todo golpeado. Ese momento en el que su hermana le dijo que su cabeza, que si acaso se podrían ir a tomar algo ya que todo ha terminado ahora. Eso le decía Shiho a su hermana. Y ahora su hermana le pregunta que si esto vuelve a pasar en el futuro, ¿qué deberían de hacer? Y su hermano le dice que dibuje un símbolo de infinito y que se lo mande. También puede escribir un 8 para él poder captar la idea. Por lo que vemos que ahora hay una mano tirada detrás de ellos. El protagonista se levanta y vemos una escena totalmente catastrófica en lo que hay muchos tipos golpeados y tirados y por lo visto han usado armas contra el prota, pero el prota simplemente salió con unos rasguños. El prota ha vencido a todos estos matones con simplemente un palo. Pero cuando estos estaban por retirar, el protagonista se percata que alguien ha llegado.
y se alerta demasiado. Su hermana se asusta y el prota se pone delante de ella diciéndole que no se preocupe, que él se hará cargo de todo, preparando su espada de bambú frente a este tipo que se acerca, pero no nos los muestran y dicen que él se encargará de todo. Volvemos a la realidad y aquí está el protagonista que sigue entrenando. Alguien toca el timbre y el prota se percata que nadie debería de llegar a estas horas y en este momento en este apartamento. El prota está totalmente mamado, como dijimos anteriormente. El prota se pone una remera y va a abrir la puerta y vemos que este es el encargado del club que vieron anteriormente. Este le pregunta que si acaso es el cliente de ayer y que lo trae por aquí, dice el protagonista. Este tipo empieza a hablar y le dice que él estudió a Arim, o sea a Silleon. Él es el que le alquilaba este lugar, ya que él consiguió este lugar para ella. Así que vino para preparar el apartamento, pero le dijeron que alguien estaba aquí adentro. Mientras hace una mirada que nos deja mucho que pensar. El protagonista se pregunta que solamente quería ordenar sus cosas, pero aún así no lo ha terminado. Este le responde que ya ve, que entonces lo entiende. El protagonista le dice que en la lista de dinero del pésame hay 1.000.000 de wons a nombre de Flash, que si acaso él hizo esa contribución. En lo que este tipo baja la mirada y le dice que sí, que hablar del suicidio de ella lo hizo sentir terrible. Y el prota le responde el por qué. Y entonces este tipo le dice que Sillon era muy popular, por eso solían venir muchas ofertas de casa de aquí y allá por ella. Mientras vemos como esta está vestida de forma muy particular al lado de unos clientes. En lo que el tipo intenta evadir las investigaciones del protagonista y le dice que se esforzó para que no la arrebataran, pero la reclutaron de un tal lugar llamado Ten Pro, otro club. El protagonista le da una taza de té y cuando estos ya están sentados, el protagonista le pregunta Ten Pro. Y el tipo le dice que probablemente ha oído hablar de él. Es como el jefe final de los establecimientos del entretenimiento. No hay segunda ronda, es solo un lugar para charlar. Pero escuchó que sufrió un incidente humillante allí, mientras este se lame los labios dado que lo tenía seco. El tipo sigue hablando y le dice que se pregunta que esa podría ser la razón por la cual se suicidó. El protagonista analiza a este tipo y se da cuenta que le están moviendo mucho las manos. Y en eso empiezan las conclusiones del prota. Este tipo sigue lamentándose diciéndole que no pudo proteger adecuadamente, así que lo siente. Mientras se hace el pobrecito. Hijo de su tía, lo vamos a asesinar y cortarle el cuello totalmente. Que el protagonista me lo deja a mí, que yo mismo me encargo de arrancarle el corazón con las manos. Hijo de tu tía, puta madre. El protagonista observa y no dice ni una palabra, se da cuenta que algo no está bien y empieza a analizarlo diciendo que el movimiento de las manos es constante, una lengua húmeda, unos labios secos y una mirada inestable. Es totalmente una mentira. Y esto se percata el protagonista. Este tipo sigue hablando y le dice que esto es su humilde sinceridad y le ofrece un dinero al protagonista. El prota le dice que su hermana fue asesinada. Y este tipo se percata que el protagonista ya metió la mano en donde no debía y le pregunta qué quiso decir. Y ahora el protagonista le dice que en el funeral se llevó a cabo sin cuerpo y solicitó una autopsia para saber qué le sucedió a su hermana. Ahora el encargado está totalmente cagado y dice qué tonterías está hablando, que una autopsia revelaría todo y se asusta demasiado. El protagonista sigue hablando para asustar a este tipo y ver qué hace. Y dice que se supone que le devolverán el cuerpo mañana por la mañana. Los resultados probablemente se añadirán mañana también. Este tipo ahora sí se cagó y pregunta que si acaso un asesinato. Y el prota, para ver qué hace, le dice que mañana irá a la comisaría con los resultados de la autopsia. Ahora el jefe del club le dice al protagonista que está bien, que si necesita ayuda solamente se lo deje saber, que él ayudará de todo su corazón. Y se retira rápidamente del apartamento donde se encontraba el protagonista, mientras el prota le dice muchas gracias y este tipo intenta irse lo más rápido posible. Al irse se va corriendo al estacionamiento y se pregunta que si acaso el protagonista puede estar fanfarroneando, pero luego subirse al auto se da cuenta que no puede decirlo ya que son sus expresiones han sido las mismas desde principio a final. Luego de eso tranca el auto y se pregunta que si acaso es verdad lo que dijo el prota. Al irse hace una llamada y le dice que lleve a los chicos y vayan a enterrarlo esta misma noche. Del otro lado de la llamada le pregunta que si quieren matarlo ahí mismo y este tipo le dice que sí, que lo maten ahí mismo. Ahora pasamos con los tipos del otro lado del celular y vemos que el jefe le está diciendo que luego limpien todo. Y también el jefe le dice que ya que es un campeón de kendo lleve a una buena cantidad de chicos. Pero a este tipo le dicen que ya conocen sus habilidades, harán que esto parezca un suicidio limpio. Mientras vemos que tienen a un par de personas tambaleando ahí al fuego. Volvemos con el prota y vemos que este se percató que el tipo se fue rápidamente y estaba con el celular, por lo que este se gira y ve al palo de la escoba que tenía en el baño su hermana. Y para él esto es perfecto, ya que si con un pedazo de cartón puede hacer una espada, entonces con un palo de verdad hará una katana.
Ya es por la noche y nos encontramos en el apartamento de la hermana del protagonista. Todas las luces ya están apagadas y un auto se acerca hacia el edificio. De este auto salen un par de matones que todos ya sabemos quiénes son los tipos anteriores que vimos. Uno de estos está hablando que si de verdad van a matar a los hermanos con sus propias manos, mientras sonríe descaradamente, que encima es el mismo lugar. Otro dice que por qué tienen que venir 4 personas esta vez. Y el otro tipo le responde que dijeron que pagarían demasiado, que simplemente hagan su trabajo. Y por eso mismo quieren hacerlo rápido y quieren hacerlo lo más rápido posible para poder irse, dado que están demasiado cansados y un poco con resaca. Estos preparan el equipo y se acercan hacia el apartamento donde se encuentra el protagonista. Sin embargo, el apartamento estaba con las luces apagadas. Arriba de una mesa se encontraba la escoba pero sin el mango. Detrás de una cortina estaba el protagonista con el palo de la escoba. El prota observa cómo esos tipos se están por acercar hacia donde se encuentra él. El protagonista empieza a analizar la situación y el lugar y empieza a decir que hay 5 metros cuadrados que aún así haya recogido todas las cosas. Todavía este lugar es demasiado pequeño. El enemigo no puede entrar más de 2 personas. Detrás de esa pared, enfrente a la izquierda y a la derecha solamente hay un paso hacia cualquiera de los lados. Así que él se tendrá que manejar con ese poco movimiento que tiene. Alguien ya se acerca hacia la puerta del protagonista. El protagonista se pregunta que si acaso estos tipos ya se saben la contraseña de la casa. Y eso lo confirma, mientras recuerda al tipo anterior. Este tipo le estaba diciendo al protagonista que fue él quien le consiguió este lugar a la hermana del prota. Y eso enfurece cada mes a nuestro protagonista. Ahora nuestro protagonista se prepara para atacar de forma sorpresiva, mientras se cubre con la cortina. Él ya hacía detrás de ella. Por otro lado vemos que están hablando con el encargado del club. El encargado del club le está diciendo al policía que dijo que este tipo dejó una autopsia y que si acaso eso es verdad, que si acaso fue el que la dejó. Pero el policía del otro lado del teléfono está diciendo que estaba mintiendo. Pero ¿por qué mierda envió a los chicos a matarlo? En lo que este tipo le dice que si ese maldito se sigue metiendo sus problemas, entonces tendrá que vérselos con ellos. Pero el policía le dice que por qué tuvo que mandar a hacer alboroto, que si se hubiera quedado quieto, él no tuviera que meterse en otros problemas, que mejor se calle la boca y no haga más problemas, que se cargue de chicos sin dejar rastro y que deje todo limpio como la última vez. Si no, la policía no tendrá más elección que abrir una investigación. El jefe tras el teléfono le dice que si acaso eso será suficiente y el milico le dice que esta vez le cobrará demasiado. Esto es demasiado caro y encima le cobrará con crédito. Ellos agradecen y el jefe del club se queda tranquilo, en lo que el otro le dice que a quién mandó a hacer el trabajo mañana. Y estos siguen hablando, pero luego de la llamada, el jefe mafioso este le dice gracias, hermano, dándonos a entender que es el hermano de sangre del policía. Por otro lado, volvemos al apartamento del prota. Alguien está forzando la puerta, mejor dicho, entrando sin problemas. Vemos como la luz por sensor se enciende. Los 4 tipos ya hacían dentro del apartamento del prota. Uno observa como no hay nadie y está todas las luces apagadas. Este se pregunta que dónde está, que este tipo no está y le pregunta a otro si acaso le perdió la vista, que le habían dicho que lo mantengan vigilado y además le dice que él aún no ha salido, que no lo vieron salir por ningún lado. Por eso se preguntan que a dónde se ha ido mientras observan para arriba y para todas partes. Uno dice que apague la luz, que la luz con sensor que se enciende y se apaga es muy molesto. Y por ese motivo la luz con sensor se vuelve a apagar, pero esta vez más intensa ya que otra luz se encendió. Y eso es porque el protagonista se ha movido de su escondite, ahora los tiene a todos enfrente. Uno de estos matones le dice que lo ha sorprendido y el prota no les dice nada. En cuanto los matones le preguntan que si es él al que tienen que matar. Esto podría ser un poco problemático, dice uno. Y otro de los matones le dice que no hay otra opción, que lo tratarán a él y luego lo pensarán cómo limpiar todo. El protagonista le dice que si es un robo aquí no hay nada de valor para llevarse y además tiene un palo a su espalda mientras intenta cubrirlo un poco. Este matón de capucha roja le dice que no, que sí hay algo y sonriente le dice que es su vida. En esto, el protagonista ya sabe que ha venido a matarlos a él, por lo que estos tipos ya frente al protagonista no saben lo que le espera. Los matones le dicen al prota que están bloqueando la entrada, así que no tiene a dónde escapar, pero todos sabemos que el protagonista no piensa escapar hacia ningún lado, por eso debería de irse a otro lugar. Pero en ese momento el prota ya se pone en su postura de kendo y antes de atacarlo le dice que él practicaba kendo, mientras el prota esta vez habla demasiado y le dice que no quiere lastimar a nadie, así que simplemente
simplemente le dará una oportunidad antes de matarlos. Los matones se ríen mientras se preguntan ¿qué oportunidad? ¿Quién es que dará una oportunidad a quién? El protagonista no quiere dañar a nadie y le dice que se vayan sin armar ningún problema, pero los matones simplemente se ríen. Estos se miran cada uno de ellos y empiezan a sonreír, mientras uno y otro empiezan a sacar sus cuchillos para atacar al protagonista, mientras le dicen que muera primero antes de que ellos se vayan. El prota ya está preparado y le dice que no es cortés jugar con los débiles, pero que primero terminarán esto de una vez. Uno de los matones, harto del protagonista mientras lo insulta, se lanza contra él, pero el prota a toda velocidad lanza un ataque partiéndole el palo por la cabeza. Este quedó totalmente dañado y fuera de combate mientras tiene la cabeza toda sangrando. Sus compañeros se sorprenden por tal hazaña del protagonista y ahora la luz comenzó a fallar. Este se pregunta que si acaso esa luz está rota y no podrán ver al prota si él se acerca. El de capucha roja le grita diciéndole que si eso acaso importa ahora, que mejor lo maten a este tipo ahora mismo, pero el protagonista ya estaba a oscuras y en un simple movimiento cuando estos tipos se lanzan a atacar al protagonista con cuchillos, el prota sin vacilar ataca nuevamente, quitándole las armas a cada uno de estos matones, quedando en el piso, pero sin dejarlo respirar el prota prepara otro ataque y estos ya vieron la muerte arriba de ellos, por lo que el protagonista pasa a atacarlos a todos, dejándolos malheridos. El prota ataca y no para de atacar hasta dejarlo fuera de combate a cada uno de estos. Ahora ya solamente queda el de capucha roja. Este matón estaba temblando mientras se pregunta qué es esto, quién es este tipo, quién es este monstruo. Este no sabe por dónde le vendrán los ataques, mientras insulta al protagonista y balancea el cuchillo sin siquiera poder atacar y tocar al prota, pero el prota hizo que este se deshiciera del cuchillo y se le cayera. Y ahora el prota lo tiene todo amenazado mientras este sudando ruega por su vida. El conflicto ha terminado claramente con la victoria de nuestro prota. El protagonista ya estaba totalmente calmado ahora, mientras los otros tipos estaban todos golpeados y fuera de combate. Ya es otro día, mejor dicho, el otro día por la mañana, el protagonista había llevado a los matones que lo fueron a matar a la policía. Pero recordemos que el prota no sabe que este aún está confabulado con el otro matón. El policía llama al protagonista por el nombre de Shijo y el prota le responde. El policía le dice que ha revisado los antecedentes penales de estos tipos y están totalmente limpios, en lo que el protagonista le dice que dijeron que tomarían su vida. El policía intenta meter a la cárcel al prota diciéndole que si acaso puede probarlo, con una grabación o con algo similar, en lo que el prota le responde que no. Entonces no hay forma de garantizar la creabilidad de lo que está afirmando el prota, dice el policía. En esta situación actual, el único sospechoso y culpable de allanamiento es él, intentando meter al protagonista a la cárcel, pero el policía sigue hablando y le dice que utilizar la fuerza excesiva para defenderse es un delito aún más grave que un allanamiento hacia su apartamento. El protagonista no entiende qué carajos está diciendo este tipo, en lo que le pregunta por qué es eso, y el policía lo inculpa diciéndole que apuñaló con un arma y los golpeó imprudentemente a estos tipos. Incluso uno de ellos fue enviado al hospital con una clavícula rota. Además, según la ley, está en mayores problemas, que si acaso lo entiende. Uno de estos matones le dice que necesita ir al hospital también él, y el policía lo calla la boca diciéndole que se calle ahora mismo. El prota ahora entendió toda la situación, mientras no dice ninguna palabra. El policía lo observa y se percata que ahora sí se lo puede sacar de arriba. El prota le dice que estaba defendiéndose genuinamente de los intrusos que entraron a su propia casa, que solamente los capturó y los reportó hacia la policía, pero el detective sigue hablando diciéndole que él está diciendo que así no funciona la ley en Corea. A ver, como en LATAM, como en Uruguay, en Argentina, como en cualquier país del LATAM, primero tiene la prioridad el mafioso chorro criminal que el ciudadano totalmente legal y bueno. O sea, siempre va a ganar la corrupción. Seguimos con la historia. El detective le sigue diciendo al protagonista que él es un sospechoso ahora y además un sospechoso muy peligroso. El protagonista se pregunta que por qué es un sospechoso y el detective le dice que él apuñaló con un arma a unos tipos e hizo una agresión totalmente agravada, que eso es un delito grave, que si acaso lo entiende. Por ese motivo lo llevarán a la cárcel por un rato para que se calmen las cosas. Vemos como el prota es transferido hacia una celda. Aquí lo encierran y lo encierran de en serio. El protagonista no entiende por qué está en esa situación, si fue él el que fue atacado, y el detective le dice que su dirección registrada está en otro lugar, pero que ha estado quedándose en Seúl. Eso es peor todavía. No tendrá forma de salir si sigue haciendo cosas raras, así que no lo malinterprete, pero él está siendo puesto por la ley en esa celda. El protagonista se calla la boca y no dice nada mientras vemos que el detective se retira, pero alguien le habla al prota y le dice que por qué está aquí. Este es otro tipo que estaba encerrado con el protagonista y el prota se voltea al escucharlo
Mientras vemos que este es otro matón. Y vemos que este matón es otro cicatriz loca. Vemos que todos los matones tienen que tener una cicatriz, así que le diremos cicatriz loca. El cicatriz loca le dice al protagonista que puede hacerse una idea del por qué está aquí, viendo que ese bastardo está manejando esto personalmente. O sea, eso es culpa del director Joe. El protagonista se da vuelta y lo escucha preguntándole que quién es el director Joe. Y este le responde que ese imbécil está en complot con la policía bajo el director Joe. Es decir, este tipo le está explicando todo al protagonista. Le dice que eso no es coincidencia que esté en este lugar hoy mismo, ya que han hecho un trato para encubrirlo. Es decir, en resumidas palabras, el detective está confabulado con el jefe de los jefes de toda la mafia. Y por eso todos los encargos que tenga la mafia son totalmente cubiertos por este detective. Ahora, el protagonista lo entiende, sabe por qué nunca podría llevar a los mafiosos ante la ley y por qué se encuentra en ese lugar. El cicatriz loca le dice que hablen de ello, así que se acerque. En lo que el prota le dice que si acaso conoce al director Joe. Y el cicatriz loca le dice que sí, que solían ser familia. Pero él es un verdadero hijo de su tía, no voy a decir la palabra otra porque es fea. Mientras sonríe totalmente enojado este cicatriz loca, el protagonista lo escucha y el cicatriz loca sigue hablando, le dice que llamó a un abogado, así que debería estar aquí pronto, que si el comportamiento del prota lo satisface, entonces lo sacará de aquí, eso es un trato. De momento, ellos se deberían de sentar y hablar un poco. El prota lo entiende y le dice que sí, que hablen de su vida. Por otro lado pasamos con el detective que está totalmente cabreado, este está llamando al director del club, le está diciendo que qué demonios está haciendo. En este momento puso al protagonista en una celda de detención por ahora, pero no puede mantenerlo aquí por mucho tiempo. Le está diciendo que hay un límite de lo que este puede hacer. Por otro lado, él no lo sabe, no sabe cómo se pudo librar de estos problemas, que no se meta él en problemas por un tiempo, dado que la policía comenzará a hacer una investigación si se sigue moviendo. El detective le está diciendo que ha dejado en claro de lo que puede hacer y de lo que no, y si acaso lo entiende ahora. Cambiamos de escena y volvemos con el protagonista y el cicatriz loca. El prota le contó todo lo sucedido a este, y ahora el cicatriz loca analiza al protagonista y se da cuenta que eso no parece una mentira. Luego de toser, le dice al protagonista que parece que eligió al oponente equivocado. No hay forma de que una persona ordinaria pueda hacer eso. No puede vencer justamente a esos mafiosos. El presidente director Shu es fuerte. El protagonista pregunta que si no hay alguna manera y que si acaso no es una persona ordinaria. El cicatriz loca le dice que quizás infrinja la ley. Que si infringe la ley, él puede hacer lo que quiera. De lo contrario, no hay otra manera de arreglar este asunto. Sí o sí, el protagonista, si quiere solucionar sus problemas, tendrá que infringir la ley, es decir, matar a alguien. El prota pregunta que si acaso puede contarle más sobre ese lado de las cosas, es decir, el lado oscuro, pero cicatriz loca le dice que aún tiene que presentarse. Él es Keydon, tiene un pequeño bar de karaoke en otro lado de la ciudad, y bueno, debería de presentarse como un matón, ya que eso es lo que es él es un matón más de la zona. El protagonista pregunta que si acaso es un gángster. Y bueno, más o menos así, él simplemente es un matón, pero podría llamarse gángster de su pasado. El cicatriz local le dice que sí, que pertenecía a una organización en el pasado, pero actualmente ya se separaron. Ahora está por su cuenta, y encima está aquí por una acusación falsa como siempre. La gente del director Shu ocasionalmente interfiere con su negocio, ya que ellos son la competencia directa del Club Fresh. Usualmente lo reportan como un establecimiento ilegal y a veces incluso por drogas, así que a veces lo atrapan y prueban su inocencia, luego se va y así es el ciclo que se repite constantemente. Y por ese motivo él ya está acostumbrado a estar en la cárcel y luego salir. El director Shu también es un matón. Y el protagonista le dice que si acaso está diciendo que ambos no se llevan bien ahora. En lo que cicatriz loca le cuenta que el director Shu no es nada. El verdadero problema es quién está detrás de él. Hay un tipo conocido como el presidente John. Este tipo derribó y mató al jefe que solían servirle antes y encima se apoderó de todo el poder, es decir, de todas sus otras personas y establecimientos. Cuando ocurrió eso, él se separó de ellos diciendo que no puede quedarse con unos traidores y por ese motivo ahora interfieren con su local. El protagonista sigue hablando y pregunta que si acaso mató a alguien pero no enfrentó un castigo legal. Y el cicatriz loca le dice que el presidente John es un tipo aterrador. Ahora por otro lado, luego de hablar bastantes, el cicatriz loca le dice que todos están callando sobre la muerte de su hermana y que se dan cuenta que el tal presidente John debe estar involucrado en todo esto. Esto no es la primera vez que sucede, así que esas son sus cosas y así hacen ellos sus maneras. El protagonista le pregunta que si hay algún lugar donde pueda ir para conocer a ese tal presidente John, pero este lo observa y le dice que espere un rato mientras se ríe, que no es como si fuera a un lugar y lo pueda conocer. De todas formas, no quiere que lo conozca, ya que debe de tener cierto nivel para estar enfrente a esa persona. Solamente tiene una opción para hacer. Y el protagonista le pregunta
pregunta cuál es: matar a quien se interfiera para comenzar una guerra, y así ese tal presidente John aparecerá frente al protagonista. El protagonista entendió la idea y por ese motivo Cicatriz Loca le sigue hablando que tiene que estar preparado para ir a prisión y encima tiene que entender que podría matar a alguien. Para ser honesto, le aconseja que no lo haga. Tiene toda su vida por delante, simplemente debe aceptar como si fuera un suicidio y seguir adelante. Pero esto no lo quiere aceptar el prota, sabe que no puede aceptarlo. Ahora son interrumpidos porque ha llegado el detective, dado que ha llegado el abogado de Cicatriz Loca. El Cicatriz le abre al prota y le dice que supone que su abogado ya está aquí, así que espere un minuto que también lo sacará. Y ya estos dos se encuentran fuera. El protagonista le agradece por sacarlo y Cicatriz Loca le responde que el porqué, que también fue detenido a la fuerza en primer lugar. Que encima, si en su suposición es correcta, mientras el presidente John esté involucrado ni siquiera puede proceder con su caso. Es decir, que no podrá denunciar nada más a la policía. Por ese motivo, el Cicatriz Loca saca una tarjeta de su billetera y se la entrega al protagonista, diciéndole que aquí tiene para cuando quiera tomar algo, que eso también es el destino, así que puede correr todo por su cuenta. El protagonista agradece y luego el Cicatriz Loca descaradamente le dice que solamente tenía la tarjeta en su billetera y que no tiene dinero para volver, que se está muriendo de hambre además y que no ha comido nada desde el almuerzo de ayer, ya que estaba encarcelado. Y le pide al protagonista si tiene algo de plata, o sea, totalmente descarado este tipo. El protagonista saca todo el dinero que tiene en su billetera y se lo entrega a este tipo, pero el Cicatriz Loca simplemente agarra unos 10.000 wons y le deja el resto al prota. Este le dice que con esto será suficiente y que entonces se irán. El protagonista ahora tiene un contacto en el cual confiar. Por otro lado, cambiamos a un edificio, exactamente en Key Entertainment. Aquí vemos a un tipo totalmente musculoso y cuadrado. Es más, este es el tipo del principio de la historia, el presidente John. John está hablando con el otro gerente de su sucursal y este gerente está totalmente cagado, en lo que el presidente le dice que cuando más debe de mirarlo desde arriba y este se caga más de miedo. Este tal presidente John está totalmente desquiciado y dice que todos parecen hormigas cuando uno mira desde arriba. Y estos siguen hablando. El gerente de la sucursal Fresh está totalmente cagado de miedo y este tal presidente John simplemente impone ante este tipo, dándole a entender que cómo solucionará el problema con el protagonista. Estos tipos siguen hablando, están hablando de cómo eliminar al protagonista. El jefe de los jefes está haciendo asustar al otro tipo y el encargado del local le dice que si entonces deberían de presentar formalmente una denuncia y una demanda contra el protagonista, pero el jefe de los jefes le dice que no, ¿qué pasa si lo descubren en el proceso? Y este otro se disculpa. Luego de eso siguen hablando e intentan buscar una forma de cómo eliminar al protagonista. Y ahora el jefe de los jefes le pregunta que si acaso la madre dónde se encuentra, la madre de este tipo dónde se encuentra, y el otro le responde que está en el hospital y además que es de otra ciudad. Y este jefe de los jefes dice que entonces la casa está vacía. ¿Qué pasa si los niños del vecindario se ponen a fumar en esa casa vacía? Podría incendiarse de esa forma, ¿no es verdad? Mientras pone una cara totalmente desquiciado y ya sabemos el plan de este tipo. Y el jefe de los jefes le dice que entonces también se haga una foto con la madre del protagonista con un cuchillo de Sayami en el cuello de ella y se la mande a ese cabrón para que este ceda y deje de romper los huevos. Pero el encargado del local Fresh no entiende qué quiere decir. Y el jefe de los jefes le dice que si acaso esa zorra tiene alguna deuda, es decir, la madre del prota. En lo que el otro tipo le dice que no, que ni siquiera es un salón, sino simplemente un bar, el local que ella tiene, que nunca sacó ningún préstamo ni nada. Pero el otro ya sabemos los planes que tiene y irán a hacer que la madre devuelva un dinero que nunca pidió prestado, ya que harán saber que la hermana del protagonista sacó un préstamo impagable. ¿Qué importa si está muerta? Que se lo cobrarán igual, aunque no haya sacado nada. Y también, la gente fracasada e inútil no sirve para nada, así que esta es la última vez que fracasa. De lo contrario, si vuelve con otro fracaso, morirá. Y estas palabras hicieron asustar al otro tipo, el cual sale corriendo para terminar el plan. Y por eso vemos que se tomó un auto rápidamente y se fue hacia la otra ciudad a buscar a la madre del protagonista. Este tipo le dice a su conductor que conduzca rápido y el otro dice que está a máxima velocidad, pero este asustado le dice que acelere aún más. Mientras van a toda velocidad y rompiendo las reglas de tránsito, ya llegan al hospital. Y aquí vemos a la madre del prota totalmente decaída y con lágrimas en los ojos. Prepárense, señores, porque lo que se viene es feo. Vemos que la acompañante de la madre del protagonista le trae comida, ya que ella no ha comido nada, pero esta simplemente dice que no quiere comer. Esta está demasiado débil, ya que ha pasado unos días los cuales no ha comido nada, que debe de tener fuerzas para cuando venga su hijo y así seguir adelante. Pero justamente llega este tipo y abre la puerta. La acompañante le pregunta quién es y este tipo con su cara de bueno le dice que conoce a la hija, Si Jeon, y además escuchó que su madre se encontraba hospitalizada. La madre con
con esperanza en sus ojos simplemente se sorprende y se levanta. La acompañante le dice que está demasiado conmocionada por lo que sucedió y que no puede hablar bien en este momento, pero el tipo insiste y le dice que lo siente, pero primero que tome eso y que se retire, ya que tiene que discutir unas cosas con su madre. La acompañante no se quiere ir, pero este tipo le insiste y le dice que solamente necesita transmitirle un mensaje a solas con ella, por lo que la madre del protagonista entendió que es algo bueno y le pide a su acompañante que se retire simplemente. Esta se retira muy asustada y al ver que la acompañante se retiró, cambia totalmente su mirada y le dice que irá directo al grano, su hija le debe dinero. Ese es el contrato y le muestra a su madre una hoja que todos sabemos que es falsa. Este tipo le sigue diciendo que si acaso lo ve, el nombre de Sillon está ahí y le debe más de 200 millones de wons, pero desde que esa zorra murió no pueden cobrárselo. La madre totalmente asustada no sabe qué decir, está totalmente asustada y llorando, ya que sabe que su hija no haría nada raro. Además, este maldito tipo dice que ni siquiera puede hablar, esta tipa no sirve para nada, por lo que cada vez se acerca más a la madre del protagonista y le dice que este es un contrato de un bar, que si acaso sabe lo que es un bar, y con total malicia en su rostro le dice que su hija vendió su cuerpo para ganar dinero. Ella fue a acostarse con todo el mundo y fue a él para pedirle dinero, que si acaso entiende lo que está diciendo ahora. Esto hace que el corazón de la madre del protagonista no funcione bien y esta se intenta golpear el pecho dado que le duele demasiado, mientras yace en un mar de llanto. Intenta decir unas palabras. Este tipo totalmente amenazante le dice a la madre del prota que tiene que devolverle el dinero mientras le insulta. Ahora la madre del prota logra gritar y este tipo le pregunta qué está haciendo y la madre del prota puede decir unas palabras, le dice que si Jeon no es ese tipo de chica que haría esas cosas. Ella mientras se lamenta fuertemente intenta decir otras palabras, pero ahora otro tipo dice que si acaso ahora puede hablar, pero la madre del prota enojada y con lágrimas en sus ojos le dice que si Jeon no es ese tipo de chica, ella no haría esas cosas, pero este tipo idiota agarra de los pelos a la madre del protagonista y la amenaza, le dice que no, que ella exactamente es ese tipo de puta bastarda que se acuesta con cualquier tipo de persona por un poco de dinero que supone que se parece a ella. Mientras la insulta y esta está gritando de dolor y llorando, esta se lamenta que no, que su hija nunca haría esa cosa, pero este tipo sigue insultándola, diciéndole de todo. Lo mato, entro ahí y lo mato, le corto la cabeza, o sea, le corto dedo por dedo de la mano, de los pies, luego arranco por las piernas, sigo por los brazos, luego le arranco totalmente el nepe y se lo pongo a la gente y luego le corto el cogote, No me lo banco a este tipo. Seguimos con la historia y vemos que la madre del protagonista entre lágrimas deja de respirar y lentamente cierra sus ojos, perdiendo la vida ante este tipo idiota. Y en ese momento este tipo se percata que esta mujer ha muerto. El protagonista se encontraba en la habitación de su hermana mirando la tarjeta que le había dado el gángster anterior. En eso el protagonista está pensativo, pensando de que con ese nivel no puede llegar al de los gángsters, por lo que él recapacita y piensa que si acaso debería de rendirse. Pero el problema, ¿qué pasa con su hermana? ¿Acaso debería rendirse y dejar todo así? En eso le llega una llamada. Y esto era el hospital que le estaba diciendo sobre su madre. Le estaban avisando que su madre había muerto. Ahora cambiamos de escena y pasamos con el idiota anterior que está hablando con su jefe. El jefe le dice que si acaso la mató. Y este tipo le explica que no, que él simplemente la estaba amenazando. Y ella estaba temblando y luego se murió sola. Pero el jefe esto no le interesa y le dice que reclame la deuda al hermano mayor, que busque alguna forma. Este tipo tiene tanto miedo de su jefe que él le dice que no hay problema, que se encargará de eso. Y también le dice que se encargará de la casa de la madre del protagonista. Por lo que este, luego de cortar la llamada con su jefe, no sabe qué hacer. Pero el conductor le dice que si acaso debería contactar con los tipos del vecindario, que ellos se encarguen de los problemas. Ahora, a este bobo se le prendió el foco, por lo que ahora recapacitó y con esta cara dice que sí, que de esa forma se podrá librar del protagonista. Esos tipos se encargarán de todo. Ahora cambiamos de escena nuevamente y pasamos al funeral de la madre del protagonista. El prota se encuentra totalmente destruido, no solamente perdió a su hermana, sino que ahora perdió a su madre. En eso alguien lo llama y le dicen que alguien quiere hablar con él. El protagonista ve hacia ese lugar y se da cuenta que es la mujer que cuidaba a la madre del prota. Estos dos se saludan y luego de eso el protagonista le pregunta que si acaso conocía a la fallecida, es decir, a su madre. Y esta tipa le explica que sí, que ella es la que lo cuidaba. Y el protagonista, luego de invitarle una taza de té, los dos hablan. Mientras la cuidadora está muy nerviosa, le dice al protagonista que ella lo vio. Alguien llegó ese día. El protagonista le pregunta qué acabó de decir. Y esta tipa, mientras agarra la mano, le dice que le pidió que se fuera a la habitación para hablar entre ellos dos solos. Y luego ella escuchó unos gritos. Aquí vemos lo que pasó esta mujer en ese momento. Esta salió de la habitación donde se encontraba la madre del protagonista sola con el gángster. Y al salir se da cuenta que había un tipo con un rostro demasiado tenebroso. Este tipo le dice que se vaya lejos. Y ella simplemente le dice que está bien, que era la única forma que podría salir ilesa de eso.
Por lo que luego esta mujer le dice que la persona que habló con su madre dentro de la habitación del hospital se veía ordinaria, pero la persona que estaba afuera parecía un gángster. Y luego empezó a escuchar ruido desde la habitación del hospital. Esos ruidos eran cuando el gángster le decía que tenía que devolver el dinero. La cuidadora se sorprende por esos gritos, pero sin embargo estaba cuidando la puerta y le lanza una mirada demasiado tenebrosa, mirada que tuvo que aceptar la mujer. Sin más que hacer, tuvo que darse vuelta e irse. Por lo que ahora le explicó todo a la mujer al protagonista y el protagonista entiende y sabe que puede ser y se encuentra demasiado furioso. Ahora todo tiene sentido, pero sus pensamientos son interrumpidos por unos ruidos. Vemos que hay unos matones irrumpiendo en el funeral, pateando todas las rosas y destrozando todo. El protagonista ahora se pregunta quién puede ser, y estos eran otros matones diferentes. Uno de los matones se acerca hacia el protagonista y el prota le dice que cómo llegaron aquí, en lo que otro de los matones se vuelve a acercar al prota y le dice que acaso él es el que está dolido, él es el familiar de la mujer muerta. El protagonista simplemente observa y no dice nada. Este tipo golpea al prota, pero el protagonista ni siquiera recapacita, en lo que todos los matones se acercan y hacen que todos se vayan del funeral. Luego de que el prota se encuentra solo con estos matones, este matón le dice que si acaso tenía una hermana menor. Ella se llama Sejong. Este tipo le inventa una historia que su hermana entró a un salón de habitaciones en Seúl y que ella pagó esa deuda. Eran 200 millones de wons, más 100 millones de intereses sumado. Todo esto son 300 millones. Es decir, ahora él tiene que cobrarlo de alguna forma. El prota le dice que eso no puede ser cierto. Y este tipo patea la mesa, haciendo que el prota se moleste un poco, pero no lo demuestra. Este tipo sigue hablando diciéndole que cómo no puede ser cierto, mientras golpea al protagonista en la cara. El protagonista no cede a sus provocaciones y este tipo sigue hablando que acaso cómo no puede ser, que su hermana era una perra y que ella se suicidó porque ella estaba avergonzada de sí mismo. El tipo le dice que cómo va a pagar la deuda ahora y el prota le dice que hay una casa y el tipo le dice que sí, que lo sabe, que investigó todo, pero esa casa se quemó y desapareció en un incendio justamente ahora mismo. Ahora el prota sí que lo perdió todo y con su mirada apagada simplemente lo observa. El tipo le sigue hablando, molestándolo, diciéndole que qué pasa con este tipo, por qué no cambia su expresión, que no pueden molestarlo de otra forma. Pero el prota luego le habla y le dice que hay bastante dinero en una caja fuerte, que él la traerá y se la buscará y se las dará a ellos, que simplemente le dé la ubicación. Este tipo le dice que si acaso es verdad, que son cerca de 500 millones, que si acaso tiene eso y si él realmente lo traerá. El prota le dice que sí, que se lo llevará después del funeral, pero este tipo agarra fuertemente al protagonista y lo amenaza, le dice que no puede evaluar la situación, que si acaso debería de abrir el ataúd. Pero ahora sí el prota se molesta un poco, pero sin embargo, tranquilos, le dice que antes de las 12 de la noche, hoy mismo se lo llevará, pero que le envíen la ubicación. En eso el tipo le lanza una tarjeta donde se encuentra el número de teléfono y la ubicación del lugar a donde tiene que llevar el dinero. Y luego de todo esto, estos se retiran dejando al protagonista solo. Ya por la noche, el protagonista se dirige hacia el lugar. En una noche lluviosa, el protagonista está preparado. Ya enfrente del lugar, el prota saca su arma. Y luego de desvainarla, no era nada más que una espada de bambú. Ahora se armará las palizas como tienen que ser. Por otro lugar pasamos con estos tipos. Estos están viendo la hora, preguntando que si acaso la funeraria ya cerró. Uno de estos matones le dice que si realmente vendrá este tipo, pero el rubio le dice que no tiene otra cosa que hacer, que él sabe que vendrá. Y su compañero, es decir, este gordito, le pregunta que si acaso necesitan tantos tipos aquí, mostrándonos que son un ejército completo para esperar al protagonista. El rubio, que parece ser el líder, le dice que es un idiota, que si acaso no sabe por qué están realmente todos reunidos, que esto es porque se llama intimidad. En eso pasamos con el protagonista, que está subiendo unas escaleras. El prota está llamando y en esa llamada le están diciendo que lo sienten mucho, que no pudo llegar al funeral, pero el protagonista dice que está bien, que eso no importa, que tiene algo que hacer ahora mismo y que necesita colgar. Luego el protagonista se acerca de una forma totalmente badass y pasamos nuevamente con el rubio idiota, viendo que ya son 3 minutos pasada la hora, que si acaso este tipo no volverá, no aparecerá. Pero este rubio llama al presidente de Flash y le dice que este tipo aún no apareció, que si acaso huyó. Pero luego de esta llamada son interrumpidos dado que alguien ha golpeado la puerta. El tipo le dice que ha aparecido, que si acaso no es mejor conseguir todo el dinero. En eso el gordito va a abrir la puerta y aquí vemos que aparece el protagonista. El gordito simplemente lo observa y lo deja pasar. El prota se para frente a todos estos matones. El líder le dice que pensó que había huido y que acaso ¿dónde está el dinero? El prota le responde que no lo tiene y el rubio le dice que ¿por qué no lo tiene? Que si acaso está un poco vago. El protagonista, con una cara ahora sí totalmente enojado, le dice que ¿quién lo respalda? El rubio lo observa
y le dice a todos sus matones que vayan a buscar a este bastardo y que lo maten. Pero cuando estos tipos corren contra el protagonista, el prota no se inmuta, analiza toda la situación y los cuenta mentalmente. Mientras el rubio se sienta y observa la pelea, el prota simplemente no dice una palabra. El prota está analizando la situación. El prota recuerda cómo eran sus antiguos momentos en Kendo. Sus antiguos combates contra muchos tipos duraban menos de 20 segundos. Se han visto muchos atletas así, pero nunca se vio a uno como el protagonista. Claramente el prota está a otro nivel. Volvemos al presente y el gordito se lanza contra el protagonista, pero el prota ya lo había visto venir, por lo que se gira y lo desarma golpeándole la mano. El gordo está totalmente dolido por el golpe del protagonista, pero al voltear hacia donde está el prota, le lanza otro ataque en el cuello, dejándolo totalmente incapacitado y fuera de combate. Sin embargo, esto lo están viendo sus compañeros, que se lanzan a atacar al protagonista. Todos se lanzan al mismo tiempo. El prota ya lo había analizado completamente, los ve, los cuenta a cada uno, pero el prota se lanza a atacar al que se encuentra más lejos, y con simplemente una espada de bambú lo logra cortar. Todos observan cómo el protagonista está haciendo estas cosas, pero el prota a gran velocidad desarma a los tipos que se encontraban cerca de él. En eso el prota se lanza contra el que aún quedaba en pie y lo deja fuera de combate, dándole tremendo golpe en la cabeza. Uno de estos matones se lanza contra el protagonista desde sus espaldas a los altos, pero el prota ya lo había visto y con la espada de bambú le golpea el cuello, dejándolo nuevamente otro más fuera de combate. Estos no saben cómo el prota está haciendo esto, pero como no pueden ni gritar dado que el protagonista los está atacando, todos los que quedaban de pie se sorprenden. Ahora el rubio líder se sorprende más al ver que todos sus matones están en el suelo. Los que quedan de pie están asustados, mientras aún tienen rodeado al protagonista. El rubio ahora sí sabe que se metió con alguien que no debía. Mientras observamos la mirada del protagonista, el rubio cagado le grita a todo qué mierda están haciendo, que deben de matarlo ahora mismo. Pero el prota se prepara, se concentra y luego de inhalar se lanza al ataque. Ataque que hizo que uno de estos tipos saliera volando por la ventana y con toda la cabeza golpeada. Posiblemente ya está muerto. Volvemos con la escena. Todos están fuera de combate. Algunos inclusivemente están muertos. Los únicos que quedan de pie es el protagonista y el rubio. En eso el rubio le dice que por favor lo perdone, pero el prota con una mirada totalmente amenazante y con una voz totalmente intimidante le dice que quién mierda se encuentra detrás de él, quién lo ha mandado. El rubio no quiere responder, pero el protagonista lo amenaza, en lo que el rubio le dice que es una falsificación. El prota pregunta y el rubio responde que le dijeron que vendrían bonos de más de 2.000 millones de wons, que no sabe nada más y que lo jura, pero el prota le pregunta que quién es ese falsificador. El rubio le responde que está en Saúl, está rondando en algunos bares de Saúl, eso es todo lo que sabe. Ahora el prota ya unió los cabos, el prota lo sabe todo mientras recuerda al idiota gerente de ese bar. El prota ahora está cada vez más cabreado, enojado y furioso. Sin embargo le dice que ahora tiene su respuesta y se irá, en lo que Rubio lo observa mientras el protagonista está de espalda y pregunta que quién es este tipo de verdad, que si acaso esto es una broma. Pero el Rubio se prepara para atacar al protagonista en sus espaldas, en lo que saca un arma de su pantalón. Mientras el prota abría la puerta para irse, se percata que el Rubio se le tiró arriba, en lo que este tipo rubio enfermo quiere atacar al protagonista. El prota se da vuelta a toda velocidad y con un golpe desarma al rubio idiota. Sin embargo el protagonista no se quedó ahí, por lo que prepara otro ataque al estilo Kimetsu no Yaiba y con simplemente un corte hace pedazos al rubio. Luego de eso el protagonista lo golpea y lo sigue golpeando, haciendo que ahora sí esté totalmente muerto. Ahora el protagonista sí se volvió un gángster, uno demasiado peligroso, pero su furia aún no está calmada. El prota sigue furioso, sigue queriendo más y más sangre. Luego de eso pasamos con el protagonista que está caminando por la noche en unas calles totalmente solitarias. El prota busca una dirección y esa es la dirección del bar del gángster que le dio la tarjeta en la cárcel. Luego de encontrarlo el prota entra y este gángster lo saluda. Sin embargo luego de darse cuenta que es el protagonista lo saluda de otra forma más cordial. El protagonista le dice que ha venido porque le dijo que le invitaría unas copas y el gángster le dice que entiende y que entre, que no sea cortés. Luego lo guía hacia una habitación y dice que se siente allí ya que le presentará a unas chicas muy guapas. El prota ya se encuentra sentado y este tipo le habla que por qué ha venido tan rápido, que los empleados empiezan a las 8. El prota le dice que se olvide de las chicas, que tiene que pedirle un favor. Le dice que quiere trabajar aquí, en lo que este gángster le dice que no tiene sitio para otro empleado, pero el prota le dice que solamente necesita un lugar donde dormir y comer, no necesita un sueldo. Pero el tipo no quiere al protagonista y le pregunta que por qué se pone así de repente, por qué tiene tanta prisa. El prota en silencio piensa y luego de un poco el otro gángster lo intenta ayudar y le dice que parece que algo ha pasado, sabe que es difícil,
pero para él es más difícil ayudar. El protagonista luego de esas palabras le cuenta que en ese momento le sugirió un camino de mucha sangre, un camino en el cual incluso tendría que luchar contra lo legal. Para que aparezca el jefe malvado tiene que iniciar una guerra. Esas fueron las palabras del gángster. En lo que este gángster ahora le pregunta que si acaso podría ser. El prota quiere unirse al camino oscuro. El prota no dice una palabra y este lo intenta parar, le dice que no puede creerlo, que dijo que era imposible y incluso dijo que seguiría adelante y que viviera toda su vida ahora en adelante, pero aquí están de vuelta. El prota le dice que si acaso también ve al director John como un traidor, que él lo apoyará, que aunque sus motivos sean diferentes, sus objetivos finales son el mismo. El gángster se ríe y le dice que este tipo es muy gracioso, pero bueno, van a tomar algo y que deje de decir tonterías. El prota no puede más y se lo quiere lanzar todo, pero el otro tipo lo detiene y le dice que si acaso ha perdido la cabeza. El prota no dice una palabra y este tipo se retira diciéndole que este no es un lugar para que los civiles anden por ahí. El protagonista ahora se encuentra solo y en vez de beber del vaso se bebe una botella del pico nomás. Todo un camionero no salió el protagonista. Luego de tal pedo que se agarró y tal borrachera, alguien lo despierta. El protagonista la confunde y piensa que es su hermana. Luego de eso le dice su nombre, en lo que la chica le pregunta que cómo sabe su nombre. El protagonista le agarra el cabello pensando que es su hermana y le dice que si acaso está viva. Luego de que todos hablan un poco, el matón le presenta a una chica. La chica le pregunta que cómo sabía su nombre, Sillón, pero el protagonista no le responde. Ambos están saludando y es una chica muy guapa. El protagonista se disculpa y le dice que después de beber mucho ayer, cree que cometió un error llamándolo por el nombre. Pero la chica le dice que está bien, que no pasa nada y que debió haberse confundido con otra persona. Y esta le pregunta que si acaso esa Sion era su exnovia, en lo que el prota le dice que no, que tendrá cuidado con sus palabras la próxima vez. Esta chica se sorprende demasiado, ya que el prota es demasiado frío. Pero recordemos que el prota no sabe socializar mucho, ya que era un emo solitario. La chica lo molesta demasiado y el prota no le habla. Pero bueno, luego de toda esta escena, el jefe le presenta al protagonista a los demás compañeros. Todos tienen muy buena cara y ninguno es un matón, todos son simplemente personas. El jefe también le presenta a las chicas guapas al protagonista. Y luego de que el prota se presenta, el jefe le explica todas las cosas que hay que hacer en este local. Todos y todas son muy amables con el protagonista. Y luego de que todos estaban orgasmeando ahí gracias al protagonista, el jefe las manda a trabajar. Pero el boludo se da un porrazo dado que lanzó una patada al aire. Ahora el prota ya se encuentra trabajando y su compañero recibe una llamada. El prota le pregunta qué acaba de ocurrir, pero este tipo le dice que tiene que cerrar por hoy. El prota no entiende nada y la chica le explica al protagonista que reciben informes falsos una vez al mes. Hoy es el día en el que el jefe se encuentra en la cárcel, recordando que el protagonista se conoció con el jefe en una celda, donde el jefe le explicaba que recibían informes falsos y denuncias sobre que usaban drogas o cosas ilegales en su local, por lo que él queda una vez al mes encerrado en la cárcel. El protagonista luego de eso pregunta que si acaso no pueden seguir operando, pero la chica dice que no, que sería un caos sin el jefe, ya que una vez lo intentaron y los matones de los otros bares vinieron a romper todo y amenazarlos y también los golpearon. Además le exigen dinero por su protección, pero como es la primera vez del protagonista, puede que no lo sepa bien, así que hoy deben de cerrar, por lo que todas las chicas intentan decirle a los clientes que se retiren, ya que hoy tienen que cerrar dado que será un caos por la noche. El protagonista entiende que si dejan abierto vendrán esos tipos. Ya por la noche se apagan las luces del local, todos se saludan y se dan las hasta mañana, y cuando todos estos se retiran, las luces vuelven a encenderse y vuelve a estar abierto el local. El protagonista yacía adentro preparado para la masacre que se puede venir. Estamos en el bar Flash y está el gerente idiota que todos odiamos. Este está en una llamada y le están diciendo que el otro local tiene la luz y el cartel encendidos. El gerente pregunta que si acaso eso es cierto, en lo que responden que sí. Y este gerente no entiende por qué pasa esto ahora, que saben lo que sucede si se quedan abiertos. Por lo que este gerente vuelve a la sala de las cámaras de seguridad y luego de levantar una llamada habla con el jefe. El jefe se enoja y le pregunta que si acaso esa línea es para llamarlo cuando tenga un problema. El jefe le dice que vaya a arreglar los problemas por sí mismo y el gerente acepta eso y bueno, luego de eso simplemente piensa qué puede hacer ahora. Pero pasamos con el protagonista. El prota estaba esperando lo que se podría venir. Luego de eso siente ruido, escucha unos autos que han llegado y no son simplemente unos autos, sino que son varios y de estos salen varios tipos a irrumpir en el local, todos armados con bates y cuchillos. También cierran las calles y le dicen a los transeúntes que pasaban por ahí que tomen
tomen otro lugar. Luego de que está todo preparado, sale el jefe de los jefes, el matón de los matones, preparado a matar al primero que se le acerque. Este matón pregunta que por qué están haciendo esto ahora, que antes vivían muy tranquilo. ¿Qué les pasa ahora a estos? Uno le pregunta que si acaso deben de entrar y el matón le dice que tal vez olvidaron de apagar las luces, que simplemente entren a corroborar y si acaso esto está cerrado simplemente se irán. Pero cuando estos matones entran ven que todas las luces están encendidas y por otro lado encontramos al protagonista. Estos matones luego de entrar y ver al protagonista se dan cuenta que es una nueva cara. Otro de los matones pregunta que si acaso está abierto el negocio aquí. El prota los observa y les dice que sí, que están abiertos, aunque solamente pueden tomar bebidas y aperitivos. Estos se ríen y ahora luego de salir le dicen al jefe maloso que sí, que el local está abierto, por lo que todos estos proceden a entrar para romper todo. Pero el protagonista apaga las luces y ya armado con un aura totalmente asesina sabe lo que debe de hacer. Los tipos entran al local, se dan cuenta que las luces están apagadas, pero esto es más que eso. El prota llega a un punto en el que ni siquiera se puede imaginar revertir la situación. El malo maloso entra, pero el prota ahora sabe lo que tiene que hacer, sabe qué camino tomar. Y todos estos se encuentran ahora de frente contra el protagonista. El prota se prepara para realizar una masacre y el malo maloso piensa que puede ganarle al prota. Manda a atacar a todos contra el protagonista, pero el protagonista le dice que solamente son un montón de ratas que han caído en su trampa. El grandote no sabe qué dijo el protagonista, no sabe por qué lo dijo, pero algo es seguro, esa mirada no es de una persona normal. Ahora pasamos a otra escena. El protagonista se encontraba en un torneo de kendo tomando dos espadas. Muchos tipos se encontraban rodeando al protagonista y el prota explica que en su país el kendo es tan difícil de abordar que debería considerarse un deporte simplemente de pasatiempo o de ocio, pero el protagonista es bastante especial. Efectivamente es un genio de los genios que nace una vez cada varios siglos. También hubo un prodigio del kendo que apareció en Japón, pero no se le compara nada contra el protagonista. La diferencia de nuestro protagonista y del resto de los humanos es que este tipo puede adaptarse a todo tipo de situaciones. Yuta Shinosuke no usa Nito Ryu, un estilo de kendo. El prota usa su propio estilo creado en base a su experiencia. Puede usar dos tipos diferentes de espadas para adaptarse a varios contrincantes. Así puede derrotarlos a todos de todos los ángulos. Volvemos al presente y todo se ha lanzado contra el protagonista, mientras el prota también se lanza contra todos estos, por lo que esto puede ser que se lo deje un poquito con música. El prota ha derribado a todos los matones, mejor dicho, los ha matado a todos. El malo maloso observa, no entiende cómo el protagonista con simplemente unos palos de madera ha podido hacer todo eso. ¿De dónde ha salido este mercenario?, se pregunta el grandote. Piensa que el protagonista es un asesino profesional, pero el prota no responde. En lo que el grandote le grita que hable, que diga de dónde mierda ha salido, mientras se lanza a atacar al protagonista. El prota con un brazo detiene ese ataque y luego de eso, el grandote cree que lo tiene agarrado. Sin embargo, el prota con su otra mano le lanza un ataque. Sin embargo, el tipo se percata de esto y cuando intenta bloquearlo, el prota le hizo una finta atacándolo desde arriba con su otro brazo, cortándole la cabeza al grandote. El grandote grita de dolor, mientras el prota sin ninguna expresión en su rostro lo observa desde arriba. El grandote sabe que un golpe más de eso y puede ser su fin, pero el prota sin sudar vuelve a atacar, dejándole otra herida gigantesca al grandote y dejándolo fuera de combate y totalmente noqueado. El protagonista simplemente revivió este sentimiento de luchar contra varios oponentes de su pasado, pero ahora es diferente. Antes era simplemente por una competición, por deporte, por ocio, pero ahora es simplemente por venganza, por matar, por asesinar, por saber quién es el que manda aquí ahora. Mientras vemos la masacre que ha hecho el protagonista con simplemente unos palos de pool. Y bueno, mi gente, hasta aquí todo esto. No, seguimos. Ahora cambiamos de escena y está el jefe de los jefes de los jefazos hablando por teléfono con el gerente. El
gerente le está diciendo que el dueño del otro bar ha traído mercenarios que han matado a todos sus compañeros. Este se enoja demasiado, se cabría y le dice que lo llame ahora mismo. Pero cambiando de escena, ha llegado el jefe del protagonista. Luego de ver que el protagonista está limpiando toda la cagada que hizo, el prota le dice que un grupo anoche se metió al lugar y que él simplemente se defendió contra ellos. Este tipo le dijo que no hiciera nada y que si acaso cerró la puerta, que acaso no le dijeron a los otros chicos que tendrían que cerrar. Pero el protagonista le recalca que su jefe le dijo claramente que no escuchara a nadie más que a él y que solamente tenía que proteger la tienda. Por lo que ahora este recuerda las palabras que le dijo al protagonista, que si se meten en territorio de John y dice algo estúpido está muerto, que solamente tiene que hacerle caso a él y defender la tienda. El protagonista acata esas órdenes y las acató de pie a cabeza. Ahora el jefe protagonista entiende la situación y luego de eso le dice al protagonista que debe de irse. Le da una tarjeta de crédito al protagonista y le dice que debe de irse, que ha metido dinero ahí pero con el nombre de él. Le dice la contraseña y también le da un teléfono móvil. Le vuelve a decir que ahora se tiene que ir. El protagonista no entiende por qué lo está echando, pero el jefe le dice que acaba de recibir una llamada del director Joe, que le dijeron que deben de entregar al protagonista y le perdonarán la vida, pero él no puede simplemente entregarlo, pero tampoco puede mantenerlo aquí, si no pondría en peligro a sus compañeros y a las chicas. Esta es la única forma, pero el protagonista le dice que no, que hay otra manera. El jefe le pregunta cuál y el protagonista le dice que declare que si acaso lo tocan una vez más no lo dejarán pasar. Desde ese momento tendrán la ventaja. El jefe protagonista le dice que la diferencia de poder y de gente es abismal, que no tiene la ventaja en ningún aspecto, y lo que está diciendo es simplemente unas palabras de un chico de estudiante de secundaria que está declarándole la guerra a unos idiotas. Pero el protagonista muy serio y muy firme le dice que él es un campeón de kendo, en lo que el otro tipo le dice que eso simplemente es un deporte, y el prota le dice que en Corea es un deporte, pero se refería a que él es un campeón a nivel mundial, es decir, es la persona más fuerte del mundo con una espada, al menos en campeonatos. Ahora le ha cambiado el rostro al jefe del protagonista y el prota le dice que es una persona que ha alcanzado la cima del mundo y que puede ver un poco más allá que el resto. Esos tipos no son oponentes de lo cual deberían de huir, sino que deberían de derrotarlos, así que el protagonista los vencerá a todos. El jefe le pregunta que si acaso puede hacer eso solo, que si acaso cree que eso es posible, y el prota le responde que sí, que lo cree, y esta ahora está de acuerdo, y por ese motivo le dice que escuche su historia. Hasta hace poco Seúl estaba dividida entre la facción Chan-Li y la facción Dong-Hae, pero ocurrió un cambio repentino cuando el presidente de la facción Chan-Chi y San-Chan propuso un sucesor. En el proceso de unificación de Seúl por parte de otro lado, quien ayudó efectivamente, uno de los jefes murió en un ataque, por lo que su hija heredó todo. Sin embargo, esta tipa no quería problemas y le dio todo a otra facción, ya que no le interesaba ser un gángster a la mujer. Y desde ese entonces fue cuando todo comenzó, todo el conflicto con este traidor, ya que es donde estaba involucrado el presidente John Sang-Ti. El jefe del protagonista explica que en el pasado todos los malotes se habían reunido en un mismo lugar y aquí el malo maloso de la historia les estaba diciendo que tienen que tomar toda la zona por la fuerza. Pero el jefe anterior de esta organización le estaba diciendo que no diga mamadas Mary Jane, diciéndole que mejor se encargue de sus labores ahora mismo y de los negocios que tiene que encargarse obviamente. Y este loquito le dice que son todos unos cagones, que son unos malditos bastardos, ya que son todos unos cobardes, porque tienen miedo de enfrentarse a otras organizaciones y por eso este se enoja, se levanta y se va. Pero esto hubiera quedado todo perfectamente si no fuera un maldito hipócrita, ya que por la noche gritos se escuchan por toda una mansión y de esta mansión sale el jefe de la organización en la cual pertenecían todos los mafiosos anteriores y frente de él ya se encuentra el malo maloso que mató a la hermana del protagonista. Pero lo peor es que no se encontraba solo, sino que se encontraba con todos los idiotas que lo seguían y por ese motivo el malo malote se lanza contra el antiguo jefe a eliminarlo y eso mismo hace, lo deja sangrando para luego partirle la cara con un palo, mientras ríe sádicamente. Ya en el presente, el jefe del prota le dice que de las 17 organizaciones, 14 se unieron a este tipo loco. El prota, muy entusiasta, le pregunta qué pasa con el resto de las organizaciones y el jefe le responde que no se han unido a él, simplemente han hecho sus cosas y se han alejado un poco de este mundillo. Y esto al protagonista le interesa demasiado, preguntando que por qué no se unen con ellos para eliminar de una vez por todas a ese bastardo, pero el jefe del prota es un cagón y le dice que no moleste, que no diga tonterías, que por qué quiere saber todas esas cosas, que simplemente se vaya y que viva tranquilo dado que es demasiado joven. Pero esta charla
es interrumpida, dado que aparece la waifu, que parece estar enamorada del protagonista, viendo que su celular se había roto. En realidad lo hizo el protagonista, ya que lo destruyó con la pelea. El prota le dice que se lo compensará, dado que fue su culpa, y esta le dice que si eso es verdad, entonces que lo escriba. Y eso mismo va a hacer el protagonista, va a buscar papel para poder escribir una carta diciendo que obviamente se lo pagará. Pero saltamos con el malo malote. Este estaba hablando por teléfono diciendo que todos los que habían ido a ver al protagonista han huido. Este malo malote se enfurece demasiado, dado que parece que esa información no es muy certera, y le dice que aún así sigan adelante, ya que de todas maneras tiene que tener esa cafetería. Volviendo con el prota y con la waifu, el prota estaba escribiendo la carta diciéndole que él pagará ese teléfono, ya que él fue quien lo destruyó. Y bueno, esta tipa le hace una bromita diciéndole que mire para el otro lado y le toca la carita, o sea, se pone media zorra la boba esta. Y luego de esta escena muy cursi, rompe el papel diciendo que simplemente estaba bromeando, que quería ver su reacción, que ella misma pagará su teléfono, que hace 3 días compró. Pero en ese momento aparece el jefe del prota, o el ex jefe, ya no sé lo que es, gritándole que huya ahora mismo, que tiene que irse, diciéndole que uno de estos grupos, uno de los 14 organizaciones que se han unido al malo malote, está por llegar para hablar con él, que tiene que irse y buscar trabajo a otro lado. Y también le dice a la tipa esta que se vaya ella también. El prota obviamente no puede dejar pasar esta oportunidad, y mientras se retira con esta cara totalmente loco, dice que así que están por venir pronto, él mismo se encargará de estos bobitos. Mientras que el protagonista no estaba, su antiguo jefe estaba hablando por teléfono con otra persona. Este no era nadie más que uno de sus hermanos de su antiguo grupo, o mejor dicho, antigua organización criminal. Estos están hablando de todo un poco, de que obviamente el malo malote tiene que pagar por todo lo que han hecho, ya que ha matado a su padre prácticamente. Y que también se enteró que alguien de su grupo está eliminando todos los matones de ese maldito hijo de puta. El cara cortada le dice que, bueno, sí lo conoce, está hablando del protagonista, pero ese tipo actualmente se fue, ya que le dijo que se vaya lejos. Y obviamente su hermano le responde de que es una lástima, ya que lo quería conocer, dado que es raro que alguien se enfrente a ese tipo. No obstante, tienen que hacerlo pagar de alguna forma, así que tienen que reclutar a todas las personas posible. El lentejas cara cortada le dice que es una lástima, ya que le dijo al prota que se vaya lejos, dado que vendría gente a hablar en estos momentos y no quiere que él se vea involucrado. Pero hace 20 minutos atrás, el protagonista había llegado a una de las sedes de estos mafiosos, y muy serio como siempre, se da cuenta que tiene que destruirlos primero antes que hagan otra cagada. Y mientras sube las escaleras lentamente, abre una puerta y dentro no se encontraba nadie más que todos los matones que iban a ir a el café de Ashin. Uno de estos pelados le pregunta que quién es él, y el prota obviamente simplemente observa si tiene algún arma muy cerca para poder utilizarla y eliminarlos a todos. Nuestro campeón le dice que simplemente está buscando un trabajo. El pelado hace una llamada y le dice al protagonista luego que aquí no hay ningún trabajo, que se tienen que ir ahora mismo, así que él también se retire. Pero nuestro loquito dice que acaba de escapar de ese lugar al cual ellos van, ya que él es quien eliminó a todo su grupo. El pelado queda con cara de what the fuck, ya que no entiende, pero luego dice que bueno, va a confirmarlo primero. Levanta el teléfono nuevamente y llama a su jefe. Le dice que al parecer está el loquito que eliminó a su grupo anterior, que se tardarán un poco en bajar, ya que lo verificarán por ellos mismos. El protagonista simplemente hace un desastre, dado que el jefe debajo de ellos escucha golpes por todas partes arriba de él, y cuando este corre a toda velocidad a observar qué está sucediendo, se sorprende por la escena que está viendo, ya que lo único que puede ver es un palo de golf lleno de sangre en las manos de nuestro protagonista, el cual ya había derrotado a todos los mafiosos que se encontraban en ese lugar y tenía de rodillas a este pelón. El prota se voltea y ve que se encuentra el jefe del grupo y este intenta huir, pero el protagonista le lanza el palo y se le encaja a la espalda, haciendo que este se caiga por las escaleras. Nuevamente nuestro loquito le dice al pelado que tenía sometido y todo golpeado que lo traiga ante él ahora mismo, y este muy obediente le dice que sí señor, mientras se dirige a traer a su jefe para que lo tenga de rodillas frente al protagonista. Por otro lado, el ex jefe del protagonista, es decir, el cicatriz loca este, se pregunta que por qué no está viniendo ese maldito idiota a hablar con él, y eso es porque el protagonista los estaba golpeando. No obstante, cuando este sale a ver el por qué no están llegando, se percata de algo, se da cuenta de que no está la persona que tendría que venir. Obviamente sabemos que es por el prota, pero frente de su cafetería hay otros matones, y no son pocos la verdad. El cicatriz loca simplemente se estresa un poco y se pone serio, ya que sabe que le llegó la hora.
el cicatriz loca ya se encuentra enfrente de todos estos mafiosos. Este mismo le pregunta al tipo que tiene enfrente que si acaso es Lee Sang-chol, y este le responde que sí, que lamenta haberlo conocido de esta forma, ya que solían ser familia anteriormente. El cicatriz loca le pregunta, le dice mejor dicho que le explique qué tipo de situación es esta, y este Lin Chol no sé cuánto le dice que debe de haber oído que solamente venía su antiguo hermano, el presidente de Santegan, pero como puede ver ha venido él y muchos otros han llegado. El cicatriz loca sabe a lo que se enfrenta, preguntándole que si acaso esto es diferente a lo que escuchó, y este le dice que si acaso no lo ve, lo van a acribillar a palos. Pero obviamente el cicatriz loca no es nadie normal, diciéndole que entonces desde el principio él iba a ser eliminado, y con la cara de mafioso este tal Chol le responde que así es, hoy es el día de su muerte. Por otro lado, el protagonista se encontraba limpiándose toda la sangre de los mafiosos que había eliminado. Nuestro emo le pregunta que qué día irán a destruir a su antiguo jefe, y este mafioso sometido le dice que ahora mismo tendrían que estar yendo a eliminar a su antiguo jefe, pero ellos como no querían tener sus problemas, ya que eran familia anteriormente y se siente un poco arrepentido, estaba esperando un poco a que lo eliminaran primero sus compañeros y luego ellos irían a limpiar. Este le dice al protagonista que alrededor de 40 o 50 personas deberían de dirigirse allí ahora mismo. El prota le dice que si acaso cambió de objetivo otra vez, pero este le dice que no, que simplemente no fue porque aún tiene buenos recuerdos de su antigua familia y simplemente se sometió como un perro para sobrevivir. Solían ser familia a pesar de su rango inferior y superior, ya que lo trataban con respeto, pero se siente un poco incómodo, así que decidió quedarse. Nuestro emo simplemente baja la mirada al escuchar estas palabras y sabe lo que tiene que hacer, pero volviendo con el cara cortada, este corre rápidamente a su local y cierra la puerta y también la tapa, y se pone enfrente a ella un poco preocupado, diciéndole que son unos malditos hijos de su tía. Estos mafiosos irrumpen en este lugar y rompen todo para intentar eliminar al cicatriz loca, pero el cicatriz loca se quita los lentes y como no es nadie normal, se prepara para eliminarlos a todos. Este tal Chol lo insulta diciéndole que se ve que está desesperado por sobrevivir, que no pensé que este fuera su estilo, y el cicatriz loca ahora sin los lentes le dice que todavía tiene cosas que hacer mientras esté vivo, pero el malito que actualmente tenemos enfrente le dice que no hay nada como eso, ya que es un maldito enfermo y lo eliminarán ahora, por lo que manda a todos sus mafiosos a eliminarlo. No obstante, por otro lado, el protagonista va corriendo a toda velocidad a ayudar a su jefe, y en otro panel diferente, el mafioso que el protagonista había derrotado y había humillado está intentando hacer una llamada, ya que deberían de irse a otro lado, pero este se siente muy pero muy avergonzado por lo que hará, haciendo una llamada a uno de sus antiguos compañeros, a Kim Gun. En el café del protagonista, alguien estaba golpeando a todos los mafiosos, y este no era nadie más que su jefe, el cicatriz loca, quien no se quedaba quieto, ya había eliminado a 4 con puros golpes, pero 46 más se le lanzaban arriba. Sin embargo, este sigue eliminando a uno por uno, esquivando y golpeando, dejándolos totalmente inquietos ahí en el piso. El maloso tal Chol le dice que es un maldito enfermo, tirándole un palo por la cabeza. Este logra esquivar a duras penas, pero esto lo distrajo, y al mismo tiempo pisa un poco de sangre haciendo que este resbale, y uno de estos mafiosos golpea al cicatriz loca por la espalda, haciendo que te caiga al piso, y aprovechando que todo el resto lo acribillen a golpes en el suelo, este no puede más del dolor y lo único que puede hacer es taparse la cabeza para no quedar lesionado, y cuando logra pararse intenta huir. No obstante, cae de rodillas y aparece el maldito Chol pateándole la cabeza y dejándolo en el suelo. Al mismo tiempo lo pisa diciéndole que es un pedazo de mierda, pidiendo un palo para matarlo, y cuando iba a dar el golpe final, alguien le lanza un celular por la cara. Este no lo esquiva y se lo come. El cicatriz loca en el suelo observa el celular y recuerda que este es el celular que le había dado al protagonista, recordando ese momento sabiendo quién ha llegado. El Chol simplemente grita que quién demonios es ese tipo, y el cicatriz loca se da cuenta que este podría ser la mismísima muerte, mientras él mismo observa cómo varios de estos tipos están siendo eliminados sin siquiera poder darse cuenta de quién los está golpeando. El cicatriz loca observa a quién tiene enfrente y realmente él ha llegado, el emo sin emociones. Aquí vemos que el cicatriz loca recuerda lo que habían hablado anteriormente cuando lo sacó de la cárcel, diciéndole que cómo acabó aquí en esta prisión. El protagonista le contaba que solamente tiene que preocuparse por darle un lugar donde dormir y comida, no necesita un salario cuando lo contrató. Incluso el protagonista le había contado cómo el malote había matado a toda su familia, y no contento con eso, los humilló en el funeral, destruyó todo eso. El cicatriz loca le dice que si dice tonterías sobre acabar con Shun Sang Tae, él mismo morirá, solamente tiene que ser el gerente de su tienda y quedarse tranquilo. Pero el prota le había
contado que él no es una persona normal. Durante años ocupó la primera posición en su campo. Incluso le cuenta que la persona que sube al lugar más alto puede ver un poco más lejos que el resto de las personas. Por eso él mismo se dio cuenta que es la persona más fuerte con un arma en sus manos. Él hará que se rindan. Él definitivamente lo hará. Hará que estos pidan clemencia. Mientras vemos como el protagonista ya estaba eliminando a todos con simplemente un bate de metal. El cicatriz loca se da cuenta que este chico está en una liga totalmente diferente, mientras con simplemente un palo corta a todos los mafiosos que se encontraban frente de él. Y por otra escena, vemos que varios tipos llegan al café de Agin. Todos tipos con paraguas para cubrirse de la lluvia. Este no era nadie más que el hermano de el cicatriz loca, quien al entrar observa la situación preguntándose qué es esto, mientras estamos viendo que el protagonista había eliminado a todos los mafiosos. Por eso, por otro lado, vemos al malo malote, quien recibe una llamada de Kim-gun, el hermano de cicatriz loca, quien habla con el malo malote. Kim-gun le dice que está enfrente de Agin y los chicos del manager Jun están por todas partes. ¿Qué hacen con eso? Esta vez le perdonará la vida y los dejará vivir, aunque algunos están casi muertos, obviamente haciéndose responsable por lo que hizo el protagonista. El malo maloso le dice que qué carajos hizo ahora, que si acaso cree que puede superar esta situación. Se ha metido en el campo equivocado, pero Kim-gun simplemente se ríe y le dice que él irá a eliminarlo ahora mismo. Esto no es asunto de él. Por eso mismo, ahora Kim-gun le declara la guerra al malo maloso, diciéndole que se quede tranquilo o lo irá a eliminar. Que si acaso quiere una guerra total contra él, cortándole la llamada y haciéndose responsable por toda la masacre que hizo el protagonista. Mientras observa que el malito que había ido a golpear a la cicatriz loca está totalmente en el suelo derrotado y obviamente casi muerto. Y por otra escena vemos que el malo maloso está muy enojado, ya que se han entrometido en su campo creyendo que este tal Kim-gun se ha metido en sus asuntos. Aunque pensando bien esto, empieza a analizar toda la situación y se da cuenta que puso al antiguo pelado a detener el café de Agin, pero fue eliminado rápidamente. También pensó que tendrían algo para golpearlo luego y por eso mandó a todos esos tipos a eliminar el café de Agin, pero Kim-gun apareció repentinamente. Eso quiere decir que alguien está soplando sus planes o quizás tienen a alguien demasiado fuerte. Por otra escena vemos que Kim-gun ya se encontraba con nuestro emo hablando de la situación. Kim le dice que si acaso él es el nuevo gerente. Eso fue lo que escuchó. El prota le responde que no tenía otro lugar donde ir, así que regresó. Y estos siguen hablando. Kim le pregunta que si acaso derribó él solo a todos los matones, y el prota, como es muy buena persona, le dice que no los derribó a todos, ya que solamente pudo derribar a la mitad de ellos, ya que la otra mitad huyó. Esto asusta un poco a Kim, dado que se da cuenta que está enfrente de tremendo monstruo, y por eso ahora se le acerca y le dice que él también tiene rencor contra ese maldito tipo, que si acaso quieren unir fuerzas y eliminarlo, ya que tienen planes iguales. Estirándole la mano al protagonista, diciéndole que acaben junto con Jun Sang-tae. El prota muy seriamente le da la mano, y ahora una nueva alianza se ha formado entre un monstruo y una organización criminal. En otra escena, el malo maloso está sentado con un bate y alguien llega. Este no era nadie más que el matón que el protagonista había golpeado. El malo maloso le dice que se siente muy cerca de él, que tienen que hablar seriamente, preguntándole que si acaso él fue quien sopló sus planes a Kim, ya que fue el único que no fue al lugar luego del desastre. Este nariz rota le responde que bueno, no fue allí, dado que alguien irrumpió en sus oficinas y tuvieron grandes problemas. Pero el malo maloso no se lo cree nada, preguntándole que cuántos años tiene, y el nariz rota le responde que tiene 45 años, por lo que el malo maloso le dice que no puede hablarle apropiadamente a alguien mayor que él. Sin embargo, lo amenaza diciéndole que si hace una tontería nuevamente, lo hará pedazo, que si acaso quiere morir o hará lo que dice. El nariz rota le dice que no quiere morir, así que hará lo que dice, humillándose aún más frente a una persona menor que él. Por otro lado, el protagonista y Kim se acercaban a un lugar un poco ilegal. Kim le dice a nuestro emo que no pueden ir a hospitales normales, ya que estos los denuncian, por eso van a estos hospitales, ¿cómo se dice? Un poquito ilegales. Y aquí vemos al cicatriz loca, quien se levanta para preguntar qué fue lo que sucedió. Y Kim le responde que fue el nariz rota quien había llamado a Kim para explicarle la situación y bueno, ayudar al cicatriz loca claramente. No obstante, cuando llegó el protagonista ya se había encargado de todos. Sin embargo, esta situación hizo que, bueno, se tuviera que encargar y echarse las culpas para que no sospecharan del prota. El problema que por otro lado el nariz rota recuerda lo que le había dicho el malo maloso. Le dice que si quiere tener su aprobación nuevamente, tiene que eliminar a Kim. Tiene que decirle a Kim que le diga que ha desertado y que
le dé una ubicación para luego emboscarlo y matarlo, amenazándole y diciéndole que lo está usando para matar a ese maldito Kim Gung-woo, que si acaso lo entiende, y el nariz rota le dice que sí mientras tiembla de miedo. De esa forma, en el presente este muy asustado agarra su celular llamando a Kim Gung-woo, y este mismo se da cuenta que justamente estaban hablando de él, parece que lo llamó con la mente, y justamente el nariz rota le dice que ha desertado, que lo vaya a buscar a una ubicación, si no el malo maloso lo matará. Pero antes de que suceda tal masacre, observamos como el malo maloso habla con un viejito. El viejito le está diciendo que como no pudo cumplir con su tarea, la verdad, tiene que darle un poquito de dinero. El malo maloso parece estar un poco sometido, diciéndole que es bueno, organizará una fecha y le dará la cantidad que él quiere. No obstante, se ríe muy macabramente dado que sabemos lo que hará, ya que hizo lo mismo con su antiguo jefe. Volviendo con el prota, este estaba hablando con la waifu que siempre aparece molestando. Esta obviamente le pide una cita al protagonista y el prota no le queda más que cumplir esta misma. De esa forma, estos van a un café y bueno, el prota lo único que tiene es vergüenza. No obstante, parece que está agarrando un poco de afecto con esta persona. Pero hablando de afecto, King-woo está hablando con el viejito que había llamado al malo maloso. Y estos están hablando sobre el prota. Kim le dice que el protagonista, si bien es una persona muy formidable, no tiene nada que cuidar ahora mismo, por lo que si se pone en riesgo es su culpa y si desaparece no tienen nada de qué temer ni nada de qué preocuparse, ya que es un cascarón vacío. Sin embargo, el prota cada vez está agarrando más y más afecto por ciertas personas. Para hacer esta escena más corta, se la resumiré bastante rápido. El protagonista y, bueno, su nueva waifu están caminando juntos y esta le dice que si mañana tiene el día libre, ¿por qué no se juntan de nuevo? Ella quiere pasar todo el tiempo que el protagonista tenga libre, quiere pasarlo juntos. Por lo que el prota, al observarla, se da cuenta que es idéntica a su hermana. Y al recordar esto, él mismo le dice que no se confunda, que no se tiene que enamorar de él. Ella le pregunta que qué carajo le dijo, qué quiere decir con eso. Por lo que el protagonista la agarra y se la lleva a un lugar más privado. Y estos dos ahora hablando, el protagonista le dice que él ha matado a gente. Su waifu le dice que ¿por qué? ¿Que él hizo qué carajos? Y bueno, el prota le dice que sí, que mató a unos bastardos que provocaron la muerte de su hermana y también hicieron que su madre se muera. Por eso ha matado a esos bastardos y también lo hará con una organización, por lo que el protagonista lo confirma que ha eliminado a la mayor parte de los mafiosos con los cuales se peleó. El prota le sigue diciendo que no solamente mató a ellos, sino que seguirá matando y luego que mate al bastardo, que es el jefe de todos estos tipos, él se entregará a la policía y será encerrado. Su waifu le responde que, bueno, que hizo bien en matar a todos esos hijos de puta, por lo que no diga esas tonterías, que él le gusta y él sabe que ella también le gusta a él, por lo que los dos tienen que estar juntitos mientras puedan. Sin embargo, el protagonista le dice que no joda, ya que él simplemente esconde sus sentimientos y ella los muestra. Y bueno, aquí se termina toda la parte tierna. Y bueno, ahora sí con la trama principal. 3 días después, todos los mafiosos están reunidos y aquí se encuentra el protagonista también en esta pelea que se encontrarán con el malo malote. Uno de estos guardaespaldas que tenía el viejito le dice al prota que es un maldito mocoso, que qué carajos está haciendo aquí, y el viejito jefe de todos estos le dice que bueno, un amigo se lo recomendó, dicen que es bastante bueno peleando la verdad. Sin embargo, los guardaespaldas principales del viejito le dice que este emo es un idiota, que simplemente se vaya por ahí y que no deje escapar a nadie, ya que esto será mucha sangre. El prota al observar para dónde lo están enviando dice que bueno, que lo entiende perfectamente y que irá a cuidar esas escaleras para que nadie se escape. Sin embargo, esto era una forma de expulsar al protagonista y dejarlo lejos para que no estorbara, sin darse cuenta que es él quien es el más fuerte de todos estos tipos. Ya un rato después, el viejito se pregunta que por qué Juntae, este malito, no aparece. Uno de sus guardaespaldas le dice que quizás acobardó y huyó. Sin embargo, un auto aparece enfrente de ellos, iluminándole el rostro, la verdad, dándose cuenta que al fin ha aparecido el malo malote de la historia. El malo malote dice que ha venido solo como prometió, pero ¿qué sucede con todas estas personas? Y el viejito le responde que bueno, es por las dudas, ella sabe, simplemente está sospechando un poco de él. Aunque el malo malote sonríe demasiado. El viejito le pregunta por el dinero y bueno, el malote le responde con lo que ya sabíamos. Este le dice que cuando entró al estacionamiento del primer nivel estaba completamente vacío, pero habían docenas de personas ocultas en el segundo nivel subterráneo. El viejito se pregunta que qué carajo quiere decir y ahora vemos que entran muchas personas detrás del malo malote. Y este sigue hablando diciendo que probablemente tenían pensado golpearlo un poco y luego tirarlo hasta ahí para acabar con él. Sin embargo, él se ha encargado de
todos los tipos del nivel superior, observando cómo detrás del malo malote aparecen todos sus secuaces cubiertos de sangre, ya que han matado a todos los subordinados del viejito. Por esto mismo, el viejo se asusta demasiado y se levanta muy rápido, dándose cuenta que ya le llegó la hora. El malo malote le dice que no es necesario pedir disculpas, ya que está aquí para tomar su cabeza. El viejito grita muy eufórico diciéndole a todos que se lancen y que maten a ese maldito bastardo. Y aquí comienza la guerra entre estas dos bandas criminales. Pero de momento cambiamos de escena y nos encontramos por otra parte, obviamente con el Nariz Rota. Y este tal Kim, había ido a buscarlo, ya que sabemos que esto es una trampa. Kim le dice al Nariz Rota que vino aquí porque dijeron que simplemente tenía que venir él y nadie más. Pero tiene que regresar rápidamente con el viejito, ya que hay una trifulca y tiene que encargarse de algo. No puede dejar solo al presidente Park. El Nariz Rota, que ya no la tiene rota la verdad, pero le dice que lo siente, pensó que esta era la única forma y la única oportunidad de escapar de Shuntae, mientras se encuentra muy distraído. Y bueno, Kim le dice que entiende, pero ¿qué de su familia? Y el Nariz Rota le dice que bueno, de momento está solo. Y obvio, esto hizo sospechar a Kim, observándolo y juzgándolo con la mirada. Pero volvemos a la pelea principal y en esta guerra todos están dando palos por todas partes. Y el malo malote simplemente dice que tendrá que lidiar con el viejito él mismo, así se abrirán paso. Y obviamente empieza a abrirse paso por los guardaespaldas principales de este viejo, golpeando a uno y claramente dejándolo fuera de combate. Se intenta levantar, insultándolo un poquito y para luego lanzarse a la batalla contra el malo malote. No obstante, contraataca y claramente gana la pelea, dejándolo claramente muerto. No hay de otra forma. Para luego hacer que todos se sorprendan por lo que hizo este maldito bastardo. Así de fácil mató a uno de los guardaespaldas más fuertes del viejo, o al menos parece estar muerto. De esa forma, el malo malote, con su camisa de Versace, que la verdad recién me doy cuenta, le dice a todos que tomará la iniciativa y despejará el camino nuevamente, que todos lo sigan, para luego lanzarse contra el viejo. Y este mismo viejo se asusta demasiado por lo que grita mientras ya tiene al malo malote arriba. Aunque uno de los guardaespaldas que le quedaba vivo todavía intenta proteger al viejo, pero el malo malote simplemente lo esquiva y hace que el viejo se caiga de una patada. El malo malote le dice al viejito que todos sus negocios son de él ahora mismo, simplemente tiene que firmar los documentos. El viejito le dice que lo firmará, que por favor no lo mate, pero como este malo malote realmente es malo, le dice y le pregunta que qué carajo se está suplicando por su vida, si lo único que necesita son sus dedos para estampar los papeles, no necesita su vida, agarrándole la garganta y claramente arrancándoselas con sus propias manos. El viejo yace muerto mientras el malo malote está arriba de su cadáver con la garganta de este mismo en sus manos, para luego lanzar esta misma y obviamente pedir un cuchillo para cortarle los dedos. Sin embargo, como todos se detuvieron ya que han matado a uno de los jefes del otro bando, el malo malote les dice a los que quedan que de ahora en adelante les perdonará la vida a aquellos que acepten unirse a su bando y maten al resto que no se quiere unir, para posteriormente este malo malote pedirle a uno de sus subordinados que le corte el pulgar y que se lo lleve, que necesitan preparar los documentos inmediatamente y llevárselos a Shun Pyung Wong, no sé quién carajos es, y luego que conduzca. Este subordinado cagón le dice que sí, que eso mismo hará, que simplemente deje que se encargue él, para luego hacer que el malo malote se retire de forma victorioso, mientras observa como uno de los dedos es totalmente cortado por su subordinado, sonriendo macabramente. Sin embargo, algo no parece cuadrar, ya que tiene una venda ese dedo, pero no parece ser el dedo del tipo que está cubierto, sino su mano, pero bueno, nos daremos cuenta más tarde. Este mismo subordinado se acerca al malo malote y le dice que ahí se encuentra el dedo, que se lo quede, y este lo observa bastante bien y firma los documentos, y estos quedan también cubiertos de sangre, claramente. Luego de esto, estos se retiran y los subordinados del viejito que quedaban vivos también se detienen, haciendo que la guerra se acabe. No obstante, uno de los guardaespaldas principales intenta correr hacia la dirección del protagonista sin recordar que ahí se encontraba ese chico, y todos los mafiosos estos que quedaban ahí intentan corretearlo, pero no vemos lo que sucede de momento, ya que saltamos de escena a donde se encuentra Kim y el Nariz Rota. El Nariz Rota parece estar preocupado por algo y Kim simplemente observa lo que tiene enfrente, ya que han aparecido dos autos. Obviamente Kim se lo esperaba, ya que de esos autos salen otros mafiosos, claramente. Este chinito le dice: oye Kim Gun, vine a fijar tu fecha de muerte para hacer tu funeral y dejarte unas flores, ya que no tienes las habilidades para sobrevivir aquí, ¿no te parece? Y obviamente Kim observa a Nariz Rota dándose cuenta que esto era una emboscada. Sin embargo, este lo perdona, ya que él también debe de haber sido amenazado, dado que sabe que tiene una familia que
que proteger. Por eso mismo, este se pone en posición de batalla para enfrentar todo lo que se le venga arriba. Y con la trama principal observamos que el guardaespaldas que quedaba vivo se acercó hacia donde se encontraba el protagonista. Este le grita a Lemo que abra la puerta y que salgan ahora mismo. Sin embargo, al observar cómo le tiran un palo por la cabeza, este no puede esquivarlo y cae al suelo, observando cómo todos los matones se acercan hacia esas escaleras, encerrándolo. El prota baja estas escaleras mientras el guardaespaldas que estaba tirado en el piso maldice, ya que sabe que morirá. Sin embargo, todos sabemos que el Emo con un palo en sus manos es Dios. Por eso, mientras el guardaespaldas le dice al protagonista que qué carajos está haciendo, este le responde que como le ordenaron a él, tiene que cuidar estas escaleras para que nadie escape, ya que acabará con ellos como se lo ordenaron. Pero de esta forma, en otra pelea simultánea, Kim estaba golpeando a todos los matones que habían ido a por él, observando cómo estaba eliminándolos uno por uno simplemente con sus puños, haciendo que el resto se cague de miedo, ya que no pueden creer cómo no han podido hacerle ni siquiera un rasguño. Por eso el jefecito de estos le grita a todos que se detengan, que él se encargará de Kim con ese cuchillo, ya que le hará un agujero en su cara. Kim le pregunta que si acaso es un cuchillo de cocina y por qué no pelea con los puños, que si acaso es un cagón, pero este le dice que si se siente tan perjudicado simplemente agarre un cuchillo. No obstante, Kim se saca su camisa como todo un hombre para que no sea rasgada y obviamente se la tira por el rostro para bloquear su visión. Posteriormente prepara tal golpe que apenas logró esquivar este loquito para luego responder con varios cortes al rostro de Kim. Sin embargo, Kim logra esquivar con mucha facilidad y se le caga de risa en la cara, haciendo que el otro se preocupe. Pero esto fue demasiado, ya que obviamente está un poco viejo, resbalando y cayendo al piso. Aprovechando esta oportunidad del chinito para atacarlo y le grita a todos que lo muelan a golpes. Pero como en esta historia simplemente nos dejan con las ganas de saber lo que pasa poco a poco, volvemos con el prota. Uno de los matones que había ido a buscar al tipo que había corrido le grita al protagonista que planea hacer contra todos ellos con simplemente un palo, pero no sabe que se encontró con la mismísima Parka y ahora tiene su guadaña en las manos, preparándose para eliminarlos a todos con un par de golpes. El guardaespaldas que quedaba por ahí le dice que corra por su vida, que no tiene elección, va a morir si se queda en ese lugar. Y esta palabra la escuchan los matones que quieren ir a por el protagonista, pero el prota ni se inmuta, y cuando uno de estos le grita que se muera de una vez, nuestro Emo le da una tocada en su garganta y luego da tal tajo en su cabeza que lo mata en el instante. Todos quedan sorprendidos por tal hazaña que realizó el Emo, pidiendo un palo para contraatacar al protagonista, pero el Emo no se queda quieto y le dice que si retroceden amablemente los dejará ir. Esto ocasiona las risas de todos los matones, ya que piensan que con los números podrán eliminar al protagonista, y cuando todos se lanzan contra él, el Emo ni siquiera se inmuta y los va eliminando uno por uno, haciendo que estos caigan al suelo, desarmándolos y matándolos. No deja uno vivo con cada golpe que da. Todos se sorprenden al ver que el protagonista no los está noqueando, sino que los está matando. Minutos después, el guardaespaldas que había huido no puede creerse la escena que tiene frente a sus ojos, ya que lo único que escuchó fueron gritos de todos los matones, al igual que el jefecito de los malotes, que está sorprendido al ver que no están heridos sus compañeros, sino que están muertos. Por eso este intenta huir, ya que grita que se asustó y se lanza a correr, pero el prota es la mismísima muerte, ya que él no estaba encerrado con ellos, sino que ellos estaban encerrados con él. De esa forma se acerca al último que queda vivo, y este le dice que no debe de golpear a personas con eso, ya que es peligroso. Pero el prota, con una mirada muy muerta y su palo ensangrentado, lo amenaza, observándolo. Pero este tipo tira su arma y se rinde porque sabe que el protagonista lo iba a matar. Y de nuevo con el malo malote, este se había dirigido a un edificio con todos los documentos necesarios para obtener todos los bienes del viejito a quien mató. Este llega a una reunión en donde se encuentra unos magnates. Uno de estos le pide los documentos y bueno, este al analizarlos se da cuenta que está cubierto de rojo, por lo que le pregunta que qué es esto. Sin embargo, volvemos con la pelea de Kim, quien estaba corriendo por su vida con el cuchillitos. Kim logra escaparse a duras penas, sin embargo, estos se dan cuenta que no tiene a dónde huir, pero obviamente gracias al guión de este manga, este resbala
resbala por un acantilado y al caer se da cuenta que hay un auto esperándolo abajo y no es nadie más quien el Nariz Rota, que obviamente se arrepintió y le pide que se suba rápido al auto, que escapen juntos, que lo siente demasiado. Obvio, este no tiene otra opción más que subir al auto y huir claramente. Y de esa forma se salvó el culo. Nuevamente con la reunión. Estos siguen analizando los papeles y se dan cuenta que ese rojo no es solamente tinta, pero le preguntan al malo malote. Se hace el pobrecito y baja la cabeza diciéndole que simplemente al viejito se le cayó un poco de tinta mientras estaba firmando. Y bueno, como bajó la cabeza haciéndose el sometido, el magnate simplemente asume que él tiene el poder de momento. Pero todos sabemos que este malo malote es un maldito manipulador, sonriendo y en su mente diciendo que claro, que ellos crean que tienen el poder de momento, para luego retirarse cuando estos le dicen que revisarán todos los papeles a ver si todo se encuentra bien. Ya en el auto, el malo malote estaba pensando en que todos sus planes están saliendo a la perfección, pero una llamada del gordito que el protagonista había sometido le llega. En esta llamada estaba el prota, quien tenía el celular en sus manos. El malote le preguntaba al gordito que si ya terminó, pero nuestro emo le dice que no, haciendo sorprender al malo malote, preguntándole que quién es para irrumpir en lo que está haciendo. El prota le dice que se acostumbrará a ello, haga lo que haga, él lo bloqueará todo, él frustrará todos sus planes. El malo malote claramente le pregunta que si acaso está actuando arrogante frente de él, que si acaso es una nueva forma de suicidarse que permita que lo ayude en eso. No obstante, el prota le dice que es todo lo contrario, haciendo sorprender y enojar al malo malote, quien le pregunta que qué carajos dijo, y el prota le responde que el único que morirá es él, haciendo que todos los presentes que habían escuchado la conversación se sorprendan, en primer lugar porque nadie puede creer que le hayan amenazado a este maldito infeliz. Para terminar esta historia con estos dos en una próxima confrontación.